ella siempre se ha destacado muchísimo por hablar muy bien. O sea, por ser como muy clara, muy directa, como que la gente sí la escucha, sin importar lo que diga, y es... ¿ok? Y eso se ve mucho aquí. Ella sabe mucho comunicarse de una manera muy efectiva. Siento yo, no sé cómo más decirlo, pero es muy fácil entenderles y seguirle como el ritmo de lo que ella está diciendo, y se ve como muy... no sé cómo decirlo, como muy la persona de la par que te está hablando, no se ve como, oh no, ¿qué me está diciendo? Es muy complicado, Sí, además, no sé es si muy está, accesible. no sé si es porque ya como que estas épocas de la campaña todos hemos hecho 1,000,000 de entrevistas y hemos estado en 1,000,000 de espacios y hemos recibido 1,000,000 de personas, pero por lo tanto ella como nosotros era más como, sí, esto es, y esta es mi pregunta, y esta es mi respuesta, Sí. y esta es mi respuesta a su pregunta. ¿Qué más? Sí, es parte del contexto, ¿verdad? Eso ya es texto y para eso estamos hablando 3 escenas acá, pero... sí, uno es humano, ¿verdad? Y era la tercera entrevista del día de Natalia y como el quinto debate. Pero yo creo que vino como muy relajada, como que no sentía como ningún nivel de intensidad del todo. Era como, ay, yo voy a responder lo que voy a responder. Allá ustedes. Sí, como eso es lo que yo creo. Ajá. Se aguanta. Y el que quiera apoyarme, me apoya. El que no, qué dicha. Y probablemente es en la que hemos hecho más preguntas. Sí, es que, yo. ajá, es que sí, todos se sienten, tengo que decir, cero ansiedad. Yo no sé qué está tomando, si vive con una tafila súper adentro, tranquila. si es como que maneja su ansiedad muy bien, pero digamos, a todos le siento más ansiedad que a Natalia. Incluso como las preguntas, ¿verdad? Como en las acusaciones más de xenofobia, era como, tranquilos, yo les explico. Yo les digo lo que pienso. Así está el arroz. Sí. Cero ansiedad. Sí. Muy impresionante. Siento que es como la entrevista más llevadera de todas. ¿Sabe cómo lo podría comparar? En las ediciones pasadas, como con la de Linet. Siento que es como muy esa misma línea, que es como muy, yo sé lo que quiero, esto es lo que les propongo, aquí está mi plan. Ustedes verán, realmente no es mi pedo. Exacto. No. Es como, yo dije, sí, no lo voy a convencer y no lo voy a convencer. Y uno, ok. Y uno tiene que respetar eso. No, y o sea, honestamente, porque digamos todavía, y hoy mismo fue la entrevista con Aguilar Brocal, que sí siento como intenso, como soy un mae intenso, vengo intensamente, y que está bien, o sea, también es una actitud son válida, diferentes, nada súper más. bien, pero Natalia era como, sí, no, ok, listo, yo todavía me quedaba como ya, ok, voy con mi pregunta, supongo que ya dejo de hablar, Sí, ajá. porque además no se extendía, Los que dejaban los espacios abiertos y todo, qué lindo no tener que interrumpir a nadie. exacto, La verdad. era como, pum, pum, Siguiente. y uno, sí, perdón, voy yo. estamos acostumbrados a que son 3 horas de Ajá. respuesta. Y nosotros así, madre, métale el caballo. No, peor pasemos a esta. Y como ella fue así como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chao. Probablemente va a ser la más llevadera de ver de todas, como Sí, para fijo. las personas que lo están. Y está bien, Ajá, una de las sí, sí. últimas. Yo creo que también ya para este punto han tenido demasiado chance de escucharlos pelear y discutir y debatir en los debates. Entonces ya estas entrevistas también se sienten menos como de defender mi punto, porque ya tienen demasiados espacios para defender el punto, y más como de hablemos, pregúnteme, contesto y seguimos Cada nuestra vida. vez el inicio de las entrevistas de políticos se van corriendo. O sea, en 4 años lo vamos a tener que hacer a una semana de las elecciones. Sí. Sí. Qué bajo. Ay, y después en 8 años va a ser el día antes. Vienen todos todas. 6 de la mañana. Así un bloque en vivo y nada más sale uno. Bueno, y más entra bien otro. sentados así en el sillón, nada más como tomando un café entre ellos. Exacto. Esperando. Y nosotros periqueados para llegar al final del Sí, día. total. En el CIEP había un porcentaje bien alto, como 30 y pico % que era como, no, yo voy a decidir por quién votar el día de las elecciones. Y yo, ¿Cómo es la gente para estar tan tranquilo? Bueno, es otro tema para el podcast, digo yo, pero... Sí. Pero sí, Bueno. en fin, creo que la entrevista es interesante. Natalia Díaz es una candidata que pues tiene muchas opiniones que han sido cuestionadas y ya verán eso. Esto es más para exponer sus puntos y ver si a ustedes les interesa votar por ella y si no, también. Apóyenos en patreon.com/no pasa nada oficial. Las entradas al debate ya están en vivo. Si todavía quedan algunas, las pueden comprar en shop.nopasanadaoficial.com. Y si no van al debate, también pueden esperar el resultado de las elecciones con nosotros el domingo 1 de febrero. Más detalles sobre eso vendrán pronto, ya que se acabe esto. si están viendo esto antes del día de las elecciones, felicidades. Exacto. Lo hacen Sí, mejor aquí. que muchas personas. Exacto, full. Muy bien. Y se lo están viendo después. ¿Qué pasó, bros? Sí. Tal vez sea porque está en segunda Se ronda. acabó el mundo. Tal vez está en segunda ronda. Entonces ahora es como,
¿Quién es ella? Pietro sigue en el país. Bueno, Natalia, muchas gracias por venir hoy a la entrevista. Como le decía, eso es una oportunidad para tal vez que los candidatos se extiendan un poquito más, puedan hablar y conversar de sus puntos de vista y llegar a conocerlo a usted. No, muchas gracias por el espacio. Pueden decirme Natalia sin ningún problema. Por aquí. Todavía me falta para el doña, espero yo. Muchas gracias por el espacio, de verdad. Siempre los veo. Muy interesante. Me han gustado mucho. Sé que tal vez tienen puntos de vista diferentes en algunos temas, pero honestamente es un espacio importante donde uno se informa. Creo que han crecido bastante y realmente los felicito por eso también. Muchas gracias. Mira, una de las cosas que pensamos es importante preguntarle a todos los candidatos que creemos que definen a una persona en cierto modo es ¿cuál es la boca de cantina favorita? Entonces, queremos empezar por ahí. Ay, vamos a ver. A mí me gusta el gallo de chorizo, por ejemplo. A veces palomitas de algún lado, a veces dan palomitas, que es terrible, pero no es de mis favoritas. Y la verdad es que picar cualquier cosa, salchipapas, ¿verdad? Ese tipo de cosillas así. Soy más de picar que de cenar. Qué bueno. Me gusta más eso. Gallo siempre es bueno. Sí. Qué refrescante escuchar a alguien que no diga chifrijo. Sí, Todo sí, es sí, chifrijo. sí. Es como, o sea, sí es bueno, pero es como, hay más No, a mí cosas. me encanta. Sí, la verdad es que siempre soy así como de... O ceviche también, dependiendo del lugar. ¿Qué otra cosa así que me guste? Bueno, el chifrijo siempre es bueno. Chicharrones, mis favoritos. Sí, me gusta mucho. Y básicamente eso. Más o menos es lo que siempre como. Pero diga. Que bueno, antes de entrar ya como a temas de propuestas, siempre dejamos un pequeño espacio como tal vez como dudas que han surgido durante todo esta campaña o bueno, en su caso obviamente un poquito antes por su participación activa en política. Entonces, bueno, la primera tiene que ver con eso. Su plan de gobierno se llama El Siguiente Paso. Entonces, viniendo de el gobierno actual, genera la duda si esto significa el siguiente paso de este gobierno, si es algún signo de continuidad o cómo se vería este paso del gobierno actual a un futuro posible gobierno suyo. Yo no lo vería como una continuidad tal cual. ¿Cuál es mi percepción? Yo creo que la gente quizás no quiere volver a lo que había antes, pero no necesariamente es continuar con lo que hay. Yo creo que la gente lo que quiere es ver hacia adelante, tomar lo bueno de esta o de la otra administración. Realmente me es indiferente. Si algo es bueno, se sigue. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Evidentemente hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, empezando por la forma. Estuve en el gobierno, pero yo nunca actué de esa forma. Siempre fui respetuosa con la coordinación de la Asamblea Legislativa. Evidentemente uno también tiene que entrar a ver que puede que no tenga los acuerdos en algunos puntos, pero siempre con respeto. En mi caso lo hice así. Y bueno, al final se lograron algunas cosas importantes. Fue un paso importante el haber estado también ahí porque pude aportar desde donde podía en ese momento el Ministerio de la Presidencia. Lo hice por ayudar al país en un escenario en donde habían dos opciones. Decidí apoyarlo a él por el país. Honestamente lo hice así. Pero también yo tengo un camino propio y un liderazgo propio que yo lo tengo claro desde hace tiempo. Fundamos un partido hace 8 años y entonces lo veo como una evolución de lo que hay, pero no es la continuidad la representa otra candidata. Yo tomé mi camino, no quiero que alguien me diga lo que yo tengo que hacer, porque si uno quiere gobernar, tiene que impulsar lo que usted cree, su liderazgo con la gente que usted quiera a la par, que tenga usted la libertad de elegir eso, ¿verdad? Porque de lo contrario termina uno en una situación en donde no puede hacer lo que realmente quiere y yo honestamente, antes de hacer eso, prefiero quedarme en mi casa, ¿verdad? Y yo creo que uno también tiene que ser muy claro en lo que quiere. Y por eso decidí seguir con Unidos Podemos. Aquí estamos. Dios primero nos vaya muy bien. Pero realmente esa fue la razón, ¿verdad? Lo veo más como esa evolución. Porque sí me gustan ciertas cosas en cuanto al fondo, en algunos temas que yo diría, mira, esto se puede continuar. O idealmente estuvo bien y no se aplicó de la mejor forma. O se cayó por algún asunto, digamos, legal o normativo. Pero la idea no es mala. Y uno puede retomar eso y decir, bueno, voy a ver hacia adelante, tomar lo mejor y de ahí dejar las cosas que no funcionen. Esa es la razón, digamos, por cuál le pusimos eso. Pero yo sí creo que la gente quizás quiere algo diferente en política y a veces tienden a confundir eso con votar por la continuidad. Y creo que ahí hay un tema importante que veremos qué pasa el domingo 1 de febrero, porque siento que la gente todavía está viendo qué decisión toma y parte de eso es eso, que ante la ausencia de ver una opción que yo considero que nosotros somos una tercera alternativa, por así decirlo, porque yo no me encasillo ni en oposición ni en gobierno. Le soy sincera, tampoco soy de la oposición,
porque no quiero que me encasillen ahí, o sea, no lo veo que esa sea la mejor forma de entrarle a este tema. Y tampoco me considero, digamos, de gobierno como tal, pero sí hay cosas buenas ahí que uno podría impulsar mejor. ¿En algún momento surgió la duda de si existía la posibilidad de que fuese usted la cara, digamos, bueno, que iba a apoyar ahorita? Todo el mundo pensaba que iba a ser esa opción, pero como le digo, yo nunca lo hablé con ellos. O sea, sinceramente, nunca entré en ese punto. Primero porque ocupaba un cargo público y yo en eso sí vean, yo soy respetuosa de mi cargo. O sea, yo trabajaba con todos los partidos, las fracciones, yo no me metí nunca en política, ni mucho menos. Inclusive hubo elecciones municipales y yo me mantuve completamente al margen. Nunca estuve cerca del tema porque además que es prohibido, es un tema ya de principios míos. Entonces, al final, yo nunca hablé del tema puntualmente, salí en buenos términos, o sea, no tuvimos ningún problema en la salida. Pero, digamos, al final, yo no entré a ver con ellos nada del partido. ¿Verdad? La gente decía, usted la que sí. Lo que pasa es que yo, sí, como les decía anteriormente, no me veía en ese rol, honestamente. O sea, no me veía porque tenía algunos planteamientos distintos. Veo las formas, digamos, de otra forma porque, por ejemplo, el Poder Judicial, todos sabemos que requiere reformas. O sea, yo creo que todo el país sabe que eso no está funcionando bien. Pero de ahí a pelearme, a hablar del fiscal o el OIJ con los defectos que pueda tener como cualquier funcionario o que a usted no le parezca que hagan X o Y, es el fiscal y el director del OIJ. O sea, hay que trabajar con lo que nosotros tenemos. Igual que los magistrados, que uno dice, sí, sería bueno cambiarlos. Sí, claro, puede que la gente no esté contenta con ellos, pero tienen un periodo de vencimiento, hay que seguir lo que se tiene. Y yo a veces escucho cosas que no son realistas, porque hablan de los 40 diputados, hablan de reformar una constitución, que eso, vean, eso es lo más difícil que hay. Eso no es así, como que usted llegó el 1 de mayo y cambia las cosas, eso no. Para una reforma de ese tipo, por ejemplo, de elección de magistrados, tiene que pasar un procedimiento súper engorroso en la Asamblea porque las reformas constitucionales solo se ven una vez a la semana. Se ven los miércoles de 4 a 5. Entonces, como no hay tiempo suficiente, cualquier persona que bloquee esa reforma se puede ir 1 o 2 años y no pasa nada. Y en esos cambios constitucionales, el presidente tiene que hablar el cambio en el discurso del año siguiente de la Asamblea. Entonces, realmente no es realista. Y lo que me molesta es que engañen a la gente, porque esto toma su tiempo y hay que hacerlo conforme corresponde. Entonces, el plan de gobierno de nosotros está orientado a lo que se puede hacer sin depender del Congreso mediante la articulación o las acciones del Ejecutivo. Doña Talia, y si hay tantas como diferencias entre usted y el gobierno actual, ¿por qué decidió mantenerse tanto tiempo como dentro de y por formar ayudar parte? al país, lo hice por eso. Y les soy honesta, a lo interno, yo nunca tuve un problema con el presidente, que yo le diga a usted que me respetó él adentro, yo le daba mis consejos, las opiniones, o sea, trabajé bien. Si yo hubiera visto algo que atenta contra lo que yo creo en algún tema, o la forma de hacerlo, digamos, en mi caso concreto, yo no hubiera estado ahí 2 años. Imposible. Pero también sentí que debía apoyar en lo que estuviera a mi alcance. Vimos temas importantes en la Asamblea, ese fue lo que yo hice, ¿verdad? Tratar de ver que las cosas se dieran. Por ejemplo, los eurobonos que se votaron casi de forma unánime. Nos metimos de cabeza como 7 meses para sacar ese texto en diciembre del 2022 y ayudó a las finanzas públicas del país. Era un proyecto de Carlos Alvarado. De hecho, los eurobonos no eran de esta administración. Y lo movimos como si fuera de nosotros, porque sí era un tema que todo el país necesitaba. Entonces, esa ley se sacó en diciembre. El humedal La Culebra para avanzar con la carretera San Carlos. Y hay, bueno, la Torre de la Esperanza, buscar unos financiamientos que estaban pendientes. Está también jornadas excepcionales o las flexibles, que se votó después de 22 años. Se fue a la sala y se cayó, pero se votó después de 25 años de espera. Y logramos ese consenso en 3 meses en una vía abreviada. Y como también yo tenía experiencia previa en la Asamblea, eso me ayudó también a sacar la tarea. Yo creo que uno tiene que entender que en la función pública nunca el mundo va a ser el ideal. Y en la segunda ronda, que para mí va a haber segunda ronda, en ese mundo de segunda ronda, la gente vota contra alguien. La gente normalmente en esos escenarios escoge el mejor o contra alguien, ¿verdad? Para determinado objetivo que usted tenga. Y hay que ver qué pasa ahí para ver qué sucede. Entonces, nunca usted va a encontrar un mundo ideal. En un ministerio tampoco, en una diputación no hay manera. Siempre va a encontrar lo que no le guste. Pero yo sí creo que uno tiene que tratar de verlo más pragmáticamente y decir, aunque no estoy al 100% con lo que se esté haciendo,
dentro de mi área puedo contribuir aquí, porque si no, vea, nadie aguantaría en un gobierno ni un día, que siempre va a encontrar diferencias con alguien adentro del gabinete, con la presidencia, con los diputados, o sea, es muy complejo, hay que tener mucha inteligencia emocional para abordar esto. Para mí esa es la clave, ¿verdad? Saber cómo funciona y tener la inteligencia para afrontarlo. Hablando de esas limitaciones que existen dentro de la gobernanza, todos sabemos que el tiempo es muy limitado. Si usted tuviera que encasillar su proyecto presidencial de qué es importante lograr, yo sé que hay una lista muy larga de cosas que se quieren hacer, pero como decimos, es muy difícil lograr hacer todo. ¿Qué serían esos temas principales? Yo me centraría en uno, en bajar la tasa de homicidios a un dígito. Solo eso es un gran logro, ¿verdad? Porque tengo tanto en el plan de gobierno que no sería muy difícil. Porque, a ver, para mí la seguridad es todo. No hay inversión, no hay turismo, no hay educación, no hay empleo. En el momento en que eso se cae, no sirve el país en ninguna rama. Entonces, esa es la base de todo. Hoy están 17 homicidios por cada 100,000 habitantes. 9, meta inicial. Volver a hace 15 años aproximadamente esa cifra. Vea, esa meta, si se logra cumplir en los primeros 12 meses o 4 años o lo que se tarda el gobierno en hacer, ya eso es un avance. Porque es recuperar el control del Estado en el territorio. Y a mí me parece que uno tiene que concentrarse en, como primera medida, que la gente vea al policía caminando en la calle. Porque hay policías, pero están patrullando y la gente los siente como lejanos. Y esa sensación de que yo voy caminando y alguien está cerca por si me pasa algo, es lo que también genera la percepción de seguridad en un barrio. Entonces, si logramos tener esos policías en las calles, si alguno está en funciones administrativas, hay que pasarlo a la calle, porque algunos están haciendo funciones de ese tipo. Y hablamos con gobiernos locales para que, si tienen centros de monitoreo, se conecten con las municipalidades que no lo tienen, porque son caros y hay municipalidades que pueden comprar el equipo, pero no lo pueden conectar a un centro porque no tienen el centro 24/7 que monitorea todo y lo conecta. Entonces, si uno tiene Escazú, por ejemplo, que es una municipalidad que tiene policía municipal y tiene recursos, uno podría decir, bueno, ¿qué otros cantones están cerca o los cuales pudieran hacerse convenios para apoyar en eso? E interconectar todos los cantones, las ciudades y empezar a iluminarlas. Temas de indigencia. Vea, eso cada día está más crítico en los centros de las ciudades y eso ahuyenta también que la gente se acerque, ¿verdad? Porque se ve abandonado, se ve descuidado. Cuando hay una sensación de abandono tan grande, la gente percibe que hay inseguridad aunque no exista. Entonces, eso de poner la ciudad en orden, de que se vea bien, que haya luz, que esté limpia, que nos metamos con el gobierno local a ver qué se puede hacer. Si, por ejemplo, ellos tienen recursos y la fuerza pública no tiene, se pueden firmar convenios por escrito en donde usted me dice, yo le presto esto, usted me da esto, y podemos solventar problemas de dinero que hagan falta en alguno u otro lado firmándose convenio, no ocupo ley. Eso lo puedo hacer así, ¿verdad? Con lo que ya tengo. Y así con varias áreas, pero digamos que esa sería la primera acción que yo haría, que la gente vea a la policía en la calle. Y después intervenir, ¿por qué? Porque en el momento en que eso ya usted lo tenga organizado, intervienen los barrios, hay extorsión de comercio, los peajes que se están cobrando para poder operar. O sea, todo eso está afectando muchísimo y es meramente de coordinación, no tiene nada que ver con reformas de asamblea. Bueno, nosotros pues se podría decir que la mayoría de entrevistas nos han hablado de aumentar policías. Se habla mucho de presencia, pero en alguna entrevista o en algún debate, no recuerdo bien, dijo que no era tan realista pensar en nuevas personas, sobre todo en un corto plazo. Esto todavía lo mantiene, entonces, ¿cómo? O sea, todavía lo mantiene, pregunta, y después, entonces, ¿cómo haría para esta presencia? Únicamente pensando en unirlos todos, o sea, como si alcanzan y están mal administrados, o cómo vio usted, que ya estuvo ahí. Yo entiendo que ese no fue su tema, pero bueno, eso es una gran ventaja, que ya vio cómo se mueve y qué pasa por ahí. A ver, yo estoy revisando ahorita el dato del presupuesto el otro año. Entre hoy y mañana estoy viendo cuántos fueron las plazas que se asignaron. Quiero revisarlo con lupa, a ver cuántas plazas tenemos. Porque recuerden que el presupuesto que se votó en noviembre del año pasado es el que rige ahorita este año. Y el gobierno va a ejecutar hasta mayo, hasta abril, digamos. Tengo entendido que se votaron unas plazas, pero no he podido revisar el número. Pero bueno, póngale que esas sean. En promedio, son 10 meses para formar un policía en el país. Eso es lo que dura la formación.
Pero en el pasado se han implementado también formaciones en donde, por ejemplo, yo tengo 1000 plazas o 500, pongamos que sean 500 para el otro año. Ya de por sí vienen unos en formación que para este año que viene ya deberían salir de ese proceso porque se inició el año pasado. Pero entonces usted agarra esas 500 plazas y empieza a decir, bueno, los primeros 2 meses los pongo en la parte académica, pero con aprendizaje también en campo. Y 250 los pongo ahí. Y los otros 250, cuando esos salgan, salen a la calle. Y los otros 250 entran a la parte académica. Entonces uno puede dividir las plazas que tiene para no durar los 10 meses haciendo eso, poniendo en práctica lo que va aprendiendo con la guía de otros policías en la formación, y uno puede ir sacando policías a la calle con cierto tiempo y no tener que esperar tanto plazo. Porque el problema que tenemos hoy es que esos policías tardan 10 meses en formarse y así lleguemos y presentemos un presupuesto en septiembre de este año ganando, mientras se aprueba y se empieza a ejecutar el otro año, se nos puede ir 2028 esperando un policía. O sea, no es realista, por eso es que digo que es difícil. Ahora, me encantaría, si uno se pone a pensar, ojalá tuviéramos 20,000 policías, 25,000 policías en el país, andan como por 14,000, una cosa así. Entonces, yo sí me centraría en lo que yo tengo y ver cómo lo estructuro de una mejor forma, cómo lo asigno a las zonas más peligrosas, cómo reviso quiénes están en funciones administrativas. Otra cosa importante es qué están comiendo, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Qué equipamiento tienen? Porque eso es importantísimo, ¿verdad? ¿Dónde están viviendo? Yo siempre ponía un ejemplo de que habían policías, por ejemplo, que en Colombia hay proyectos de vivienda para policía. Entonces, ellos los separan del lugar donde trabajan. Digamos, están aislados del barrio donde viven, porque si viven ahí ya tienen un problema. Si un policía vive en el barrio que cuida, estamos mal, porque conocen a la familia, los delincuentes. Entonces, en ese sentido, obviamente no va a actuar de la misma forma porque hay un temor de que le hagan daño y que sepan dónde está y qué es lo que hace ahí. Entonces, se separa normalmente y así usted tiene más independencia. Hay protección del Estado dentro de esas viviendas y se maneja de un esquema distinto. Esas son cosas que uno podría pensar que se puede hacer también para manejarlos de la mejor forma. Y sí, idealmente me gustaría, pero necesitamos recursos para eso. Por lo pronto jugaría con lo que tengo, revisamos esas plazas y vemos con gobierno municipal qué se puede hacer para apoyar en esa línea. O, por ejemplo, con el sector privado. Yo trabajé, prácticamente toda mi vida con el sector privado, salvo los 6 años que estuve en administración pública. Empecé muy joven, como a los 18, 19 años. Y sé que el sector privado, maneja los programas de responsabilidad social corporativa, que ahora le llaman distintos, digamos, son como estrategias de sostenibilidad, pero la idea es destinar recursos para una labor de impacto en la comunidad donde operan. Entonces, ¿qué más que invertir en seguridad? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, si no conseguimos recursos, hablar con las empresas en el país que tienen esos programas y decir qué parte de eso pudiéramos destinar para algún tema de seguridad nacional. Porque hoy, por ejemplo, se destinan las escuelas de la comunidad, algún programa específico, pero yo pienso que lo más importante para cualquier empresa que opera aquí es que esté en un ambiente protegido y que no haya riesgos en la comunidad donde vive. Entonces uno podría también tener esos programas para hacer propuestas y tomar en cuenta esos recursos para, sobre todo, equipamiento y cosas de delegaciones, porque no lo puedo utilizar para salarios. Eso sí no podría ser, tendría que ser por presupuesto. Pero para ese tipo de donaciones, cooperación, uno podría también buscarlo, ¿verdad? De esa manera. O a nivel internacional, ¿quién tiene la experiencia en la parte preventiva, en inteligencia, en prevenir el delito, que es lo que yo quisiera hacer? Porque la justicia es otra cosa. La gente tiende a confundir seguridad con justicia, pero realmente son temas separados y el Poder Ejecutivo es el que puede prevenir que las cosas se den. El judicial es cuando ya el delito pasó, que es todo este tema de que sueltan a los delincuentes, que es otro tema separado, pero que se relaciona con seguridad. Entiendo. Tal vez, usted ya lo mencionó, ¿verdad? Son como muchísimas aristas en el tema de seguridad. También ya lo mencionó, ¿verdad? Hay como que hacer cambios dentro del Poder Judicial. Nosotros queremos saber como qué se están planteando ustedes hacer, o sea, como cuáles son esos cambios que quieren, como, pero muy puntuales. Bueno, lo primero que yo haría, me sentaría en una mesa operativa con Fiscalía y el OIJ para determinar qué pasa con las capturas y por qué están soltando a la gente. Porque eso no lo podemos hacer si no nos sentamos con el Poder Judicial. Yo he hablado con algunos jueces y algunos han dicho que el problema no es de ley necesariamente, sino de la capacitación a lo interno del Poder Judicial. Porque
siempre tiene que haber un criterio en donde el juez tenga cierto margen de acción e interpretación de la ley. Por eso están ahí, ¿verdad? Para tomarlo. Pero parece ser que cuando llevan la prueba, si no la llevan bien o no la capturan de una forma correcta, entonces lo que hacen es viciarla. Entonces, ya una prueba, por más de que usted lo viera como algo evidente, si usted la hizo mal, la recabó mal el procedimiento, hizo alguna cosa que no procedía y la entrega, lo tienen que soltar. Entonces, no es que todos son unos corruptos, que eso es lo que se dice, que todos los jueces, no, yo honestamente no creo que sea así. Vea, gente corrupta hay en todo lado. Sector privado, sector público, o sea, uno no puede generalizar. La corrupción está en cualquier lugar, pero no podemos generalizar. Para mí hay un problema ahí de coordinación, de capacitación, y si usted no tiene eso con la fiscalía bien alineado, entonces a usted le llevan eso, inmediatamente la fiscalía dice no lo puedo guardar. Otro tema importante, recuerden que la prisión preventiva solo se aplica a delitos de prisión. Entonces no es como que yo puedo capturar a alguien y meterlo a la cárcel, no, eso no es posible, porque los delitos de cárcel están delimitados. Entonces cuando usted habla de prisión preventiva para guardar a una persona, es porque el delito que tiene o que se le achaca es de prisión. Si no tiene prisión y es un pago o alguna otra medida, usted no lo puede guardar en prisión preventiva. Entonces, tampoco es que eso es en automático que usted puede meter a la gente. O sea, hay que saber en qué momento entrar, en cuál no, y para eso me tengo que sentar con Poder Judicial, para determinar las causas, porque la reforma de ley sí fortalece. Por ejemplo, en esta Asamblea Legislativa trabajamos con el fiscal, cuando yo fui ministra, trabajamos con el fiscal general y con el OIJ en un texto que fortalecía la prisión preventiva porque, por ejemplo, nos decían qué pasa en algunos casos en donde capturamos a alguien, la persona, para evitar lo que era la prisión preventiva, alegaba que vivía en el país y tenía arraigo. Entonces no había riesgo de fuga. Y eso se reformó para poder entrar y capturar y guardar a la persona como tenía que ser. Pero bueno, no se votó en la Asamblea, ahí está todavía esperando. Ese proyecto me parece importante, que hay que votarlo. Proyectos de ejecución de la pena, que hay una ley que presentó el Poder Judicial que no se ha votado también, que lo que tenemos que determinar es cómo hacemos también para que los privados de libertad puedan trabajar, que eso es importante, y se orienta un poco también a ver quiénes definen cuáles trabajan, cuáles no, que hay toda una circunstancia que se da entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial y eso tiene que quedar claro de en qué condiciones pueden hacerlo y qué no. Y así, digamos, varios proyectos en la Asamblea que son importantes, pero esa mesa es muy importante para poder determinar estas cosas, porque si no empezamos con las interpretaciones de que yo creo que esa es la reforma que sí hay que hacer y los diputados dicen que es otra cosa, y realmente los que están viviendo el día a día del proceso son los jueces y la fiscalía. Y una pregunta, ¿y usted ve como posible todo? Porque lo ha mencionado mucho, ¿verdad? Como llegar a un acuerdo y sentarse a las mesas de conversación y demás. Creo que actualmente está un poco como diluidos todos esos puentes, ¿verdad? ¿Usted ve posible como lograr estos acuerdos tal vez con una asamblea tan dividida? ¿Quién sabe cómo va a quedar esta configurada, verdad? Creo que, cuidado, ¿no? Podría ser un poquitillo más dividida que la que tenemos en este momento. ¿Usted sí ve posible como lograr todos estos acuerdos y sentarse y como generar el diálogo? Sí, porque además la gente tiene que entender algo que es importante. Usted puede hacer una ley con 22 personas. Realmente no todas son de 38 votos. Y recuerden que las leyes se votan con mitad más uno de los presentes. Entonces, si hay 40 diputados, con 21 votos usted hace una ley. Entonces, no necesariamente necesita tanto número de diputados para votar algo. Y como he tenido experiencia siendo diputada y también ministra, yo tengo muy claro que hay que negociar, que hay que sentarse, que hay que ceder. Y esa experiencia no todo el mundo la tiene. Entonces, yo sé cómo hacerlo. He estado diputada y conozco muy bien el procedimiento. He sido diputada de oposición, además, entonces conozco muy bien cómo funciona eso. Y también tengo el cargo de hacer que las cosas pasen en el ministerio, sabiendo que uno tiene que hablar con los jefes de fracción. Si usted me pregunta a mí, una forma de hacer que las cosas pasen. Si usted tiene un proyecto de ley de interés y lo construye, cuando lo construya, déselo a los diputados. Que lo presenten ellos, aunque usted lo haya hecho, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo importante es que salgan, no importa de quién es el que firmó el texto o de quién es la autoría, que a veces se da lo que hablábamos ahora, de que unos diputados dicen, es que este es mi ley y entonces soy yo el dueño. La gente ni siquiera sabe quién presentó qué. Pero hay mucha lucha de poder por el poder ahí adentro y yo creo que uno tiene que ceder, entender que no importa de quién es el texto que se vote, si es bueno,
y esa es la visión que nosotros tenemos. Yo sí creo que es posible, pero hay que saber hacerlo, hay que tener la experiencia, hay que tener la actitud, inteligencia emocional para llevar todo este proceso, porque no es nada sencillo, y con el Poder Judicial igual, ¿verdad? Con los magistrados hay que hablar, ¿verdad? Con el OIJ, con la Fiscalía, con todos tenemos que conversar, porque nosotros no podemos llegar y cambiar esto de la noche a la mañana. Bueno, hablando de esta parte de castigo, cárcel, en el plan se menciona, bueno, y cito directamente, la implementación del trabajo obligatorio porque quien delinquió debe devolverle algo a Costa Rica, se acabó la cárcel concebida como espacio de ocio y comodidad. Ya cuando entra la palabra obligatorio, entran muchísimos más temas que, bueno, que han sonado en Costa Rica y que no han sido tan bien recibidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría aprobar algo así o cómo se explicaría la injerencia que podría tener sobre riesgos de explotación o derechos laborales y constitucionalidad, por supuesto, muy importante? Para mí, más bien, hoy se están violando derechos porque no tienen el trabajo. O sea, es una bodega humana eso que hay ahí. Yo pienso que están peor hoy que ofreciéndoles trabajo. Y creo que eso es importante porque además esa gente tiene que reinsertarse en la sociedad en algún momento. Los privados de libertad tienen que reinsertarse de acuerdo a la pena. Evidentemente, hay algunos casos que obviamente son de alta peligrosidad, que es lo que se está haciendo en la mega cárcel, que es una ampliación, digamos, al final de lo que se está haciendo la reforma, pero bueno, creo que son 1,000 espacios, no recuerdo cuántos eran al final, pero es para gente de cierto perfil mucho más peligroso. Pero los demás yo creo que estaría mejor si trabajaran. Pero sería como ofreciéndoles la oportunidad o sería obligatorio. Para mí deberían trabajar todos, absolutamente, porque es que además el Estado destina también presupuesto para eso, no alcanza la plata, necesitamos también tener eso en cuenta, ¿verdad? Que tenemos que ver cómo optimizamos esto, y al final yo me enfocaría en que eso sea una realidad. Ahora hay que trabajar también, que es la parte de la ejecución de la pena, que es todo este proyecto de ley que no se ha votado, en ver cuál es la relación que va a haber entre los jueces de ejecución de la pena y el Ministerio de Justicia, porque el instituto define o manda a decir, bueno, estas personas pudieran trabajar, estas no, y al final quien define eso son los jueces de ejecución, y hay toda una situación ahí en donde no hay claridad de si manda justicia o manda el Poder Judicial en toda esta definición. Eso para mí hay que ordenarlo. Hoy está por un reglamento. La Asamblea tiene una ley que no se ha votado, que es importantísima. La presentó el Poder Judicial, por cierto. Y el gobierno actual presentó una, pero no importa de quién sea, la cosa es que salga el proyecto. Si usamos el texto del Poder Judicial, bien. Yo tomaría ese texto apenas entre gobierno y lo trataría de sacar con un texto consensuado con las partes, y ahí definiríamos un poco esos roles más claros y poder que esta gente también tenga acceso, porque lo que está pasando hoy es que están ahí sin hacer nada y generando también crimen desde la cárcel, porque al estar con la mente desocupada están ideando, o sea, algo van a estar haciendo, sin lugar a dudas. Entonces yo prefiero que trabajen a que estén así, y también para que también puedan en algún momento reinsertarse en la sociedad y resarcir cualquier daño a las víctimas, y es parte de lo que buscamos. O sea, no se trata de explotar, no se trata de que, digamos, tengan las condiciones infrahumanas, ni mucho menos, sino que tengan realmente ese aporte al país que obviamente las víctimas también merecen por lo que sucedió, y que ellos también mismos merecen por el tema de que tienen que reinsertarse, porque no es una cárcel para siempre. Hablando en otros temas que vemos en el plan de gobierno, se menciona y cito, el que viene a delinquir o vivir del sistema se va, y se promete una deportación inmediata para extranjeros en actividades ilícitas. Acá, bueno, eso es un tema complejo en términos legales, de que acá nos referimos con deportación, ¿verdad? Cómo se estarían enviando a las personas de afuera, y más que eso, con qué criterio vamos a empezar a ver, digamos, algo como vive del sistema. Exactamente, ¿a qué nos referimos con eso y cómo se va a manejar? A ver, primero es importante aclarar un tema. Yo estoy a favor de que los extranjeros vengan al país. Si vienen a trabajar, las puertas están abiertas, ¿verdad? Eso hay que dejarlo claro. Yo creo que esas personas pueden ingresar en el sector agrícola. Si no tuviéramos mano de obra también extranjera, aquí no vendría nadie, porque los ticos no trabajan en el sector agro. Tenemos de Nicaragua, de Panamá, en café, por ejemplo. Si no tuviéramos estas personas, no podríamos también tener ese sector, ¿verdad? Al final activo. Entonces, no me refiero a eso, me estoy refiriendo al que viene a delinquir, ¿verdad? Si yo sé que usted tiene un antecedente criminal en otro país, ¿por qué tiene que entrar acá? Tiene que haber una forma de detectar un poco los perfiles de estas personas, reforzar frontera, con la policía de frontera, tecnología, y empezar a decir, ok, esta gente tiene este antecedente, no ingresa, porque lo que está pasando hoy
como es tan porosa la frontera y pueden ingresar, porque realmente los controles son mínimos, llegan acá y cometen un delito aquí, para poner un ejemplo, y ya no lo puedo deportar. Porque cuando el delito ya se dio, tiene que pasar el proceso penal en Costa Rica. Entonces ahí tenemos un problema. Por eso estoy evitando que más bien ingresen y hay que revisar esos antecedentes. Y si ya está aquí y, por ejemplo, uno llega e interviene una cuartería ilegal en San José Centro, que hay muchas, no estamos hablando de las cuarterías donde vive la gente que solo puede pagar un alquiler bajo, no, son las ilegales donde hay crimen organizado adentro, donde hay trata de personas, prostitución, ¿verdad? Todo eso que ahí se está dando. En San José encontraron una red hace como 6-7 meses del Tren de Aragua, terrorista, en donde tuvieron que intervenir en un hotel donde estaban metidos. Y ahí lo sacaron, y a eso es a lo que yo me refiero. Si ya llegamos con las autoridades a intervenir en esos lugares y encontramos gente haciendo esas cosas que está en estatus migratorio irregular, yo la deporto. Porque la ley me lo permite. Y esa gente hay que sacarla al país. Eso es lo que yo me estaba refiriendo. A eso me refiero con deportación, que eso lo puede hacer administrativamente Migración y Extranjería porque no es una extradición. La extradición sí es judicial. Aquí, como es administrativo, yo puedo tomar la medida de mandarlo con la ley que tengo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? No es un tema de no querer que extranjeros vengan. Yo lo que quiero es proteger al país, ordenarlo y que esta gente no venga a hacernos daño. De hecho, tenemos un montón de influencia de suramericanos, de Colombia, Venezuela. Muchas de esas redes, inclusive, vea lo que pasó con los extraditables en muchos casos. ¿Qué era lo que pasaba? Que no se podía extraditar nacionales. No porque sea el tico, un tico cualquiera, no, es que vienen, se casan con ticas o se naturalizan y es gente de mafia, crimen organizado, que viene de Colombia y Venezuela y se vuelven ticos casándose con alguien o naturalizándose. Entonces, ¿qué hacían? Eso es una guarida del crimen, porque esta gente se volvía nacional y no se podía extraditar por la constitución política porque eran ticos. Y yo digo, esto es un relajo. Gracias a Dios que la Constitución se reformó en el artículo 32 para meterle en ciertos casos que pueda sacarlo yo del país. Y pudimos hacer esa reforma gracias a una articulación que también hicimos en la Asamblea. Salió después de que yo salí, pero la trabajamos desde ese proceso. Entonces, sí tenemos herramientas para actuar, pero requerimos centrarnos en que hay que ordenar la casa porque en este desorden que nosotros tenemos, porque los ticos somos generosos y solidarios, y eso está bien, pero con la gente que lo merece. No que vengan aquí a destruir generaciones, a contratar sicarios para reclutar a menores de 10 años, de 10 a 15 años, y acabando con generaciones completas, interviniendo en las escuelas, vendiendo droga, y en lugares en donde como no hay futuro, se vuelven, ¿verdad?, focos del crimen y la gente no tiene más que aceptar. ¿Cómo podemos categorizar ese espectro? Porque hay una gran diferencia entre un narcotraficante que entra al país, se entiende la red criminal que maneja, el perfil, y tal vez una persona que incide en un crimen menor, ¿verdad? Una persona que llega y se roba una bolsa de leche del súper. No estoy justificando un crimen mayor que otro, pero sí entiendo que hay contextos socioeconómicos pues, que Sí, claro. parten de vulnerabilidad y otros que parten desde aprovechamiento. Si podemos hacer un espectro, el que delinque y es extranjero se va, pueden caer los dos en el mismo saco, pero ¿se distinguiría uno del otro? De ahí es que, a ver, al final tendríamos que ver el caso concreto. Yo estoy hablando mucho enfocado también en el crimen organizado. Para mí, el solo hecho, y así lo dice la ley, de tener un estatus migratorio irregular, le permite a usted tomar la decisión de deportar. Claro, pero eso... ¿Verdad? Pero un estado migratorio irregular es la forma en que alrededor del mundo se mueven poblaciones migratorias gigantescas. Y con eso yo no tengo... Vea, y aprovecho para explicar ese tema porque han dado por todo lado. Yo estoy a favor de que se atienda a todo el mundo. Aquí no se puede dejar de atender a la gente. Digamos, si llega alguien a un servicio de emergencias hay que atenderlo. Lo que yo estoy diciendo es que se cobre la factura, no que no se atienda a las personas. Porque en este momento la caja también tiene un desorden administrativo y financiero porque la caja no tiene un sistema de inventario ni de costos. Entonces la caja en este momento no sabe cuánto cuesta una cirugía, un ultrasonido. Realmente necesitamos ordenar eso. Y estas personas, al no tener cómo cobrárseles o no tener nada, se pasa al cobro del Estado. Eso es lo que se le debe a la caja de los 4 billones de colones. Está entre privados de libertad, la atención de estas personas y otros rubros más que está. No es que es tanto el patrono, digamos, actual de Estado como tal, sino privados de libertad y la población, digamos, que no pudo pagar. Nadie está diciendo que los vamos a dejar de atender. Lo que no podemos es seguir pagando con impuestos del presupuesto nacional eso
¿Y qué haría yo? Hablar con los países de donde vienen. Que paguen los países. Con un protocolo. No es que no se van a atender, es que no lo asumamos nosotros dentro de nuestro presupuesto. Y si logramos también lograr la trazabilidad de estas personas, que paguen. Vean, ustedes se van a cualquier país, Alemania. Usted le debe algo a ese país, usted no lo vuelven a dejar entrar hasta que pague la factura. No puede entrar al país. Porque todos funcionan así. Cuando usted se va a otro país, tampoco a los ticos nos subsidian nada, ni nos van a regalar nada. Y no podemos seguir con eso porque eso no existe en ningún lado. Realmente en Costa Rica hemos sido muy permisivos y yo creo que tenemos que cobrar y ordenar la casa. No se trata ni de xenofobia, ni mucho. Vea, yo tengo familia que viene de afuera. Mi sobrina es paraguaya. O sea, yo no tengo nada contra eso. Pero sí me gustaría ordenar esto como tiene que ser y empezar a hacer que las cosas funcionen. A eso me refiero con esa atención porque además vean lo que pasa. Si usted como trabajador independiente debe una cuota, no lo atienden. Porque está moroso. Y si logra ser atendido, porque tengo casos reales que me han escrito a mi perfil personal mensajes de yo le cuento todas las experiencias que he pasado, todos los días me llega una. Ese es un buen momento para recordarles que No Pasa Nada solo es posible gracias a su apoyo, que pueden apoyar de dos maneras. Una es suscribiéndose a este canal y compartiendo esta entrevista para que pues moneticemos en YouTube. No, pero para que el canal crezca, la plataforma crezca y usted se pueda seguir informando. Y dos es por medio de patreon.com/nopasanadaoficial, que es la mejor manera de apoyar directamente este canal, que lo pueden hacer por lo que cuesta un café caro o 2 baratos o como 3 birras o una birra artesanal. Son $5 al mes. Pueden hacerlo inmediatamente. Patreon.com/nopasanadaoficial. Su apoyo hace posible que nosotros hagamos nuestro trabajo. Así que hagan eso y apóyenos. Muchas gracias. Y si llegamos a una cifra brutalmente alta de dinero, Cable corre una maratón. Eso es cierto. $100,000. $100,000. 100,000. Mientras me den parte de esos $100,000, ¿vale? Ven por lo que necesitamos que se suscriban a Patreon. Madre, se echó el micrófono, por favor. Y si quieren que corra una maratón, esa parte podría ir para mi operación de rodillas. Estos micrófonos tienen 6 años. ¿Ok? Es real. Estuvieron en las primeras entrevistas. Estuvieron en esos micrófonos. Este fue el micrófono con el que se entrevistó Figueres. Ya lo que pasó, bros. Y es porque ustedes no apoyaron lo suficiente que no tenemos micrófonos. Ustedes ven que está pegado con tape eléctrico negro. Por favor. Eso fue culpa de Figueres. Y porque ustedes no apoyaron. Gracias. Y entonces, cuando a usted le cobran por estar moroso, digamos, si usted tiene que ser atendido en la caja y logran atenderlo, porque a veces dicen, no, porque hasta que me pague la cuota lo atiendo, le cobran una factura completa que le sale carísima como si fuera un hospital privado. Eso es lo que está sucediendo. Hablando un poco de este orden que usted menciona, hay que poner orden, ¿verdad? Yo no puedo evitar mencionar y ver el reflejo que existe entre... Usted fue ministra de la presidencia. Sí. Y no vimos ese orden y más bien vimos un desequilibrio completo de la seguridad nacional en las cifras de homicidio más altos de la historia del país. Uh-huh. ¿Cómo podemos conciliar la idea de que se va a lograr ahora cuando tal vez no vimos tanta incidencia de estos temas anteriormente? Porque no era ministra de Seguridad. Es que, a ver, la gente cree que un ministro de la presidencia es un presidente y no es eso. El ministro de la presidencia ve temas de asamblea y coordinación con Congreso. Y es un enlace con sectores, por ejemplo, a nivel del Poder Judicial, las cámaras empresariales, el sector, digamos, sindical, cooperativo. Todo eso es muy importante y digamos, el ministro apoya en esa coordinación. Pero no es un presidente porque no asume las funciones de la presidencia de la República nunca, ni el jefe de los ministros. Y el ministro de Seguridad tiene una cartera determinada por ley y dicen, bueno, estas son las funciones que tiene que ejecutar. En el Ministerio de la Presidencia hay un reglamento que dicen cuáles son esas funciones que uno tiene. Y como en la administración pública, usted tiene que hacer lo que la ley expresamente le dice. Usted no puede ir más allá de sus funciones, ni puede decirle al ministro qué hacer, porque para eso hay un ministro en cada cartera. El ministro de Seguridad es quien tiene la responsabilidad en materia de seguridad. Y la Presidencia de la República, ¿verdad? Porque el presidente es el jefe de la fuerza pública, de las policías del país. Así lo dice la Constitución. Es el mando supremo que coordina todo esto y entonces la presidencia tiene que, con el ministro de Seguridad, ver estos temas. Evidentemente, en la situación en la que estamos, es imposible que los homicidios bajen porque hay un pleito con el Poder Judicial. Eso es lo que está pasando. Si yo no me siento a ver ese tema
Y no hablo también de ver cómo resuelve una situación que tiene que ver con esa coordinación. Esto va a seguir así hasta que alguien intervenga ya a partir de mayo y cambie la dinámica. Pero si usted no trabaja con Poder Judicial, muy difícil que usted logre el objetivo. Porque ahora todo el mundo está diciendo, esto no es mi culpa. La Asamblea dice que no, que eso, y la Asamblea no es el responsable de la prevención. La Asamblea hace leyes y después el Ejecutivo las ejecuta. No es función del Congreso. No es función del Poder Judicial porque el Poder solamente hace el tema de justicia cuando ya pasó el delito. La prevención la hace el Poder Ejecutivo, con las instituciones, con coordinación, y eso es lo que hay que hacer. Pero en el pleito que está, que yo no comparto y nunca compartí, de hecho yo siempre me senté con el Poder Judicial y trabajamos bien, y mientras yo estuve logramos que las cosas pasaran, se votó la ley, bueno, extradición, sacamos el tema de gota a gota, un montón de proyectos de ley que se sacaron, no es digamos, el ideal, no, porque también requerimos de la acción del Poder Ejecutivo, no es solamente votar leyes. En este momento se votan todas las leyes que están en la Asamblea y le aseguro que no cambia la gestión, porque se requiere de alguien que tome el mando y prevenga. Y ahí es donde el presidente tiene que hacerlo, porque es el único que puede hacer eso. Usted hace una mesa, le voy a poner un caso, y dicen, vienen todos a sentarse, y la hace la Asamblea, nadie le llega. No tiene la autoridad para llamar a esa mesa. Aquí hay que hacer un cuarto de guerra, en donde usted agarre y se siente y dice, aquí nadie se levanta hasta que no se bajen los homicidios. Sábados y domingos sentado todo el mundo. Corrido. Tiene que ser todo el día monitoreando día a día los homicidios diarios. Y hasta que eso no caiga, nadie se va de ahí. Y tiene que ser 24/7, no hay fines de semana. No deberían haber fines de semana para esto. Y ahí hay que sentar al ministro de Seguridad, a Migración, a los alcaldes, a aduanas, hay que meter ahí. O sea, empezar a ver cómo hacemos, porque la droga, hablan de los escáneres, sí, pero el problema es que está entrando aquí, ¿no? La exportación es la consecuencia de que entra como Juan por su casa, pero el problema aquí es que está entrando. Y hay que hacer la vigilancia aérea, marítima, terrestre, hablar con los países, pedir apoyo. O sea, eso es una logística que requiere de alguien que conozca de esto y que ayude en la parte de inteligencia a prevenir. Por eso ese rol lo puede hacer cuando uno llega a la presidencia, si tiene ya su visión, o el ministro de Seguridad. A mí me parece que el presidente está mal asesorado en seguridad. Sinceramente se lo digo. Ya a este punto yo ya hubiera pedido ayuda hace rato. Porque esto sigue grave. Y bueno, para ir cerrando el tema de seguridad, ¿hay algo en lo que le parezca, o sea, como por decirlo, como usted lo acaba de decir, que esté bien asesorado? O sea, ¿hay algo o algunas cosas que a usted le gustaría continuar en cómo se ha hecho en este gobierno pasado, que usted tenga su plan o que se pueda mantener? A ver, yo creo que la parte de justicia ha sido bien el tema del planteamiento de esa megacárcel que le llaman, pero no es una megacárcel, es un centro, ¿cómo le dicen? El CACO, creo que es que le llaman. Ese centro me parece bien, yo creo que es una medida importante, pero también en la parte preventiva. Lo único que yo sí veo diferente es lo del trabajo de los privados de libertad, que el gobierno no tiene eso contemplado dentro de ese CACO. Eso por un lado. Por ejemplo, ¿qué me pareció bien? Lo que pasa es que para ejecutar eso usted requiere también de la asesoría legal correcta y de blindar un proceso que no es fácil, y también valorar otras opciones importantes. El registro de agroquímicos para el sector agro, que se intentó hacer al inicio de la administración, y la Cámara creo que fue de Insumos, presentó un recurso en la sala y se cayó. Pero las medidas se han querido hacer, o sea, no es que no se ha tratado de hacer cosas. Las tarifas mínimas de los colegios profesionales, yo quitaría eso. Y eso se trató de hacer por decreto, no funcionó. Habría que ver cuáles son los argumentos por los cuales eso no se dio. En asamblea el proyecto no tuvo el ambiente, porque no estaban los votos. Cuesta mucho. Pero digamos, hay cosas importantes. El bachillerato para la empleabilidad. Gente que tenía 30 años de no tener el título de bachiller, eso fue bueno. Por ejemplo, eso yo pienso que es positivo, ¿verdad? Al final, yo creo que sí hay cosas en donde uno puede tomar, ¿verdad? Y decir, me parece bien. ¿Qué otra cosa yo haría? Por ejemplo, agarraría todos los proyectos de infraestructura hasta donde los deje y los sigo, tal y como me los dejen. Porque si yo hago el borrón y cuenta nueva de eso, son otros 4 años perdidos. Porque eso es lo que está pasando con infraestructura en el país. Llega alguien y no le pareció el esquema del proyecto anterior, entonces lo reinicia. Y así estamos con educación, así estamos con infraestructura, en materia de seguridad. Entonces yo pienso que lo que hace falta es tener una visión en donde uno diga, esta es la visión país por los próximos 15, 20 años, y que independientemente de lo que venga, la gente diga, esto sigue. No importa qué gobierno venga.
Eso ha pasado mucho con comercio exterior, eso se ha mantenido más estable. Si ustedes se han dado cuenta, en la mayoría de las administraciones, al menos COMEX se ha mantenido un poquito más, digamos, más fluido en su visión. En cambio, los otros ministerios van cambiando dependiendo de la visión del presidente nuevo y yo creo que eso es un error. Pasemos a educación. En su plan se proponen reformas, grandes reformas educativas. Creo que todos entendemos que estamos en una crisis histórica. Una de las cosas que usted menciona es enfocar la educación hacia la búsqueda de trabajo. Sí. ¿Cómo se vería esa reforma? ¿Qué incluiría? ¿Cómo piensa hacer esto? A ver, lo primero que yo haría en ese caso es buscar a una persona, bueno, en todos los casos, pero aquí en educación es crítico, que no es fácil, ¿verdad? Un perfil de alguien que conozca el sector. Hay un Consejo Superior de Educación que está creado en la Constitución Política, que para mí no ha cumplido la labor que supuestamente debería tener, que es trascender los gobiernos. Porque ahí está el personal más técnico que le puede ayudar al ministro a sacar la tarea de reformar, por ejemplo, lo que se enseñe, porque tiene que aprobarse en ese consejo, y trabajar de la mano con los miembros de ahí, porque ahí vienen también representantes de profesores, de directores. Entonces hay una representación importante de gente que se supone conoce de la educación en el país y que le puede ayudar a usted a asesorar para tomar las mejores decisiones. ¿Qué haría yo? Lo primero es, con los docentes, poderlos capacitar para que tengan también herramientas de mediación pedagógica. Es decir, el Estado de la Nación, de la Educación, habla de que los docentes no tienen las herramientas para trasladar el conocimiento al estudiante. No tienen cómo hacerlo, no están capacitados, están cansados, tienen incapacidades durante el año, la salud mental los está matando. Hay denuncias de estudiantes a los docentes y entonces, si esa denuncia se hace, a veces los trasladan a otros centros donde están lejos de sus casas y eso obviamente les afecta. Entonces hay que corregir esos trámites que son pequeños pero que son de gran impacto para generar docentes que realmente se sientan estables donde están, que tengan las herramientas y que puedan trasladar eso al estudiante. La educación que planteamos nosotros es una educación para la vida y el trabajo porque ha sido más que todo para memorizar un examen o pasar un año. Una cosa que yo veo una barbaridad, por ejemplo, si usted se queda en conducta, igual pasa el año. Para mí eso es impensable. Yo, por lo menos, cuando estaba en la escuela era impensable. Yo tengo 41 años, yo creo que ya, obviamente, es otra generación quizás, pero yo creo que es muy permisiva en muchos casos, falta disciplina. Y falta, bueno, hacer rastre de materias que se hacían también, que ahora se está quitando, ¿verdad? Eso afecta también la educación. Y siento que falta más acompañamiento también, no solamente el MEP, sino en los lugares o en los barrios. Porque muchos niños no tienen la familia que los apoye y tienen también un problema que llegan a sus casas, no hay nadie y lo que hay en los barrios es gente reclutando, menores vendiendo droga y no tienen nada que hacer después de que llega a la casa y no hay orientación porque, a ver, la red de cuidado llega hasta los 12, 13 años. A quien le aplique la red de cuidado. Y las mamás que tienen que trabajar llegan en la peor edad de 13 años en adelante donde pueden ser reclutados y llegan y les dicen, bueno, no hay nada que hacer por las tardes, están desocupados, no hay recursos, hay mucha pobreza en los hogares y eso hace que ellos tengan una rutina de calle donde son sujetos de todos estos, ¿verdad?, posibles reclutamientos y acercamientos de personas que obviamente están buscando cómo influir y terminan afectando a un montón de familias. Es un tema social también donde tenemos que meternos de lleno y donde también creo yo que juegan un rol, por ejemplo, los maestros pensionados, asociaciones de desarrollo. Nos gustaría abrir, por ejemplo, las escuelas los fines de semana, hablar con la Junta de Educación de los lugares y decir, si hay un gimnasio en una escuela y no hay espacios públicos, esa puede ser una opción también para que ellos tengan el acceso a zonas deportivas, porque yo creo que hace falta eso, no es solamente estudiar, sino tener un ambiente sano que les permita desenvolverse fuera de las clases y poder tener acceso también a otras cosas. De hecho, justamente mencioné el tema que quería mencionarle, el de la propuesta, ¿verdad?, de abrir los centros educativos fines de semana. Yo entiendo de dónde viene, ¿verdad? Nosotros lo que queremos saber es cómo ve usted el tema del presupuesto en educación para una futura administración suya, ¿verdad? Porque claramente abrirlos, o sea, entre todas las propuestas, por ejemplo, agarrando esta nada más como ejemplo, pues para abrirlo hay que pagar electricidad, agua, limpieza, seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven ustedes el tema del presupuesto en educación para una futura administración? Ese presupuesto, cuando yo estuve en el Congreso, alcanzó el punto más alto como porcentaje del PIB, que fue un 7.07 en el año 2000, me parece que fue 17.
Entonces, aún en ese año, los resultados tampoco fueron los mejores. O sea, ¿qué me dice eso? Que necesariamente no es un tema solo de recursos, sino de que se usen eficientes los que están. Imagínense que el Estado de la Educación habla de que una de las propuestas que se pueden impulsar es aumentar un 0.38% del PIB por un periodo de 12 años. Pero 0.38 del PIB son $400 millones. ¿A dónde saco esa plata? A alguien le tengo que quitar ese dinero. No tengo cómo, o sea, es que el presupuesto no es una bolsa que usted dice voy a pedir y pedir. Es que si yo agarro 400 millones para cumplir la meta que pide el Estado de la Educación, le tengo que quitar a salud, le tengo que quitar a seguridad algo. O sea, tengo que hacer recortes en algún lado para poder complementar ese monto, porque es un presupuesto único, una sola bolsa de dinero y no puedo hacer otra cosa. Entonces, realmente los recursos, uno no puede ser irresponsable y decir voy a cumplir el 8% porque ¿de dónde saco la plata? Entonces, yo más bien con lo que tengo haría inclusive alguna idea de algún plan piloto donde podamos decir, esta puede ser un esquema que podamos implementar en estos centros educativos y empezar a ver si nos funciona ahí, lo podemos hacer en todos a nivel nacional, para que la gente pueda determinar realmente cuál es el cambio que se quiere y qué impacto tiene. Porque tampoco usted puede pretender en 4 años hacer un cambio en todos los centros educativos que tiene el país. Pero sí me centraría también en ver de qué forma puedo trabajar inclusive, bueno, con el INAH, que para mí es un complemento importante, que hoy tiene más de $350 millones en superávit. Y el INAH tiene una ventaja porque hay una ley, por ejemplo, de la ley de fundaciones, que permite trasladar platas a las fundaciones privadas o públicas para también trabajar el tema de empleo juvenil. Yo siempre pongo un caso que me gusta mucho del sector tecnología, que ahí tenemos un caso de éxito que lo ha hecho solamente el sector privado sin el Estado, que es la formación de 5,000 personas cada 9 meses. Todas son mujeres jóvenes del área rural. Y las agarran, ¿verdad? Y les dan formación virtual, teletrabajo, las contratan después, les dan un monto por mes. Y si ese programa lo extendemos en todo el territorio nacional, podemos generar empleos rápidos. Bueno, ese tema del dinero al final afecta en todas las áreas, ¿verdad? Sí. Se le puede preguntar en cómo va a conseguir más dinero en seguridad, en salud y en educación y en todos. Algo que se menciona en el plan es no más impuestos, ¿verdad? Sí. Se habla de una disciplina fiscal, de eficiencia en el gasto, de combate a la evasión, ¿verdad? Por supuesto. Creemos que esto sea necesario para cubrir todas las áreas. Por ejemplo, en salud se habla de jornadas extraordinarias, en seguridad, en toda la parte de tecnología y de darles esto. Se cree que solo con esto, solo con disciplina fiscal y demás, se puede sacar el presupuesto para todos, o eventualmente vamos a tener que quitarle a algo, y cuáles serían esas áreas, si fuese el caso. Bueno, me parece que había sido el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en alguna comparecencia en la Asamblea, para ponerles un caso concreto. No recuerdo qué ejemplos dio, pero para llegar a ese porcentaje de educación había que cerrar todos los ministerios y no alcanzaba. Para ponerles un ejemplo. Entonces no es realista, ¿verdad? Y así con todos los escenarios. Pero en la caja, como es autónoma, no depende del presupuesto nacional, sino que es de la Contraloría y tiene sus propios presupuestos. Entonces, ahí yo empezaría por ordenar la casa, porque la caja tiene plata. La caja tiene demasiado dinero. Lo que pasa es que hay que administrarlo mejor desde la óptica que les mencionaba, no solamente, ¿verdad?, desde este tema, sino también de la contabilidad de costos, que fuera del tema de atención de personas indocumentadas, que ya vimos que que eso es un tema aparte, es adentro. Vean, en este momento, si usted se realiza una cirugía y usted ocupa algo del inventario, no existe un sistema que rebaje eso del inventario y lo anote. Por ejemplo, en el sector privado, un hospital cualquiera, usted ocupa una gasa y se la indican, ¿verdad? La bajan del inventario, se la cobran a usted y llevan un control. Eso no existe en la institución. Entonces, ¿cómo usted está funcionando sin eso? Yo no tengo idea cómo se ha sostenido, porque ninguna empresa se puede sostener así. Entonces, ordenar la casa por ese lado, liberar recursos para tener esa atención también de todos estos temas que ocupamos, y los recursos, digamos, que ya están disponibles, si hacemos un uso eficiente de eso. Tenemos un presupuesto de la caja que es la mitad del presupuesto nacional. Son 6 billones de colones que realmente tiene para atenderlo, y en los casos en donde no se tenga el presupuesto, uno puede pedir ayuda al sector privado. No hay prohibición para eso. Se pueden hacer también esos convenios, esas alianzas, para ver de qué forma pueden contribuir
y tratar de buscar los presupuestos requeridos. Vea este programa que les hablaba de las mujeres jóvenes que reciben trabajo a los 9 meses. No hay un 5 del sector público ahí metido y están generando empleo. Lo hace el sector de tecnología, empresas que están en Lindora, por cierto. Esas empresas dan los empleos 5,000 cada 9 meses con 2 fundaciones del sector privado. Ahí hay plata y no necesariamente es del Estado. Entonces, el INA podría meterse ahí, universidades públicas también, universidades privadas, los que quieran, y hacemos una red nacional no solamente para tema de tecnología, sino agroturismo, y ahí podemos generar recursos, porque para mí el sector privado lo que quieren es nada más que lo dejen trabajar, no tienen que regalarle nada, y ese presupuesto no sale del Estado, para darles un ejemplo concreto. Entonces, para mí hay que articular y ver cómo se liberan esos recursos, porque a ver, si usted me pregunta a mí, tenemos muchas instituciones públicas en el país, de acuerdo, pero de ahí que se vote un cierre, complicado. Okay. Y junto con las jornadas extraordinarias se requieren, ¿verdad?, los médicos, a los especialistas, enfermeras y demás, que son un gremio que están muy molestos actualmente con la caja, Sí. si bien la respetan mucho y pues siguen trabajando por ella, pues sí, tal vez no han tenido la respuesta que ellos se merecen para el trabajo que dan. Entonces, igual, ¿cómo se trabajaría con eso? Más jornadas, pero igual seguimos teniendo esta fuga de especialistas y esta falta de especialistas. Entonces, ¿cómo se podrían unir ambas para que no solo les abra el quirófano, sino que también tenga el cirujano o cirujana que vaya al quirófano? ¿Cómo se les mejora o cómo se les da eso que ellos necesitan? Bueno, nosotros estamos hablando de ampliar la jornada de 4 a 10 de la noche en un pago por productividad, se llama. De hecho, ya existe. O sea, realmente lo implementaron, creo que en el Hospital de San Carlos y en el de niños. Me parece que esos 2. Entonces, esa jornada, digamos, ampliada y ese pago por productividad quiere decir que si usted hace 30 ultrasonidos, yo le pago por esa cantidad. Entonces, entre más haga, más le pago, con ciertos estándares que la caja establezca. ¿Cuál ha sido el problema hoy con este sistema? Que pagan tardísimo a los médicos. El problema es el departamento que paga las jornadas, que eso hay que nada más cambiarlo administrativamente y mejorar esa gestión. Entonces la gente dice, sí, yo hago jornadas que me sirve, pero me pagan a 10 meses. Hay gente que todavía les deben el pago de eso. Entonces, ¿qué hacen los especialistas? Se van de la caja, porque en el sector privado les pagan más. Y en la caja, el problema que ha habido es que el salario que han tenido muchos de los médicos o el personal, digamos, que le apoya, es que no importa cuánto atienda usted, le pago lo mismo. Entonces, no hay incentivo para quedarse ahí. Yo quiero formar especialistas y me parece importante, pero tengo que atraer los que ya están, porque un especialista se forma en un periodo más largo que un gobierno y no me da tiempo de formarlos. Entonces tenemos que actuar trayendo esas personas ahí. Y después, otra cosa importante es teniendo EVAIS al 100% de utilización, porque hoy están como a un 70%. Son más de 1,000 en el país y ahí estamos utilizando la capacidad para que no tengamos que elevar la atención al siguiente nivel, sino que se solvente ahí desde el EVAIS, que eso es un problema serio, porque, por ejemplo, vean lo que pasa hoy con los servicios de emergencia. Hoy, si usted no tiene cita agendada en el EVAIS y amaneció enfermo, tiene que irse a emergencia directo porque no le pueden resolver sin cita. Nosotros en el plan tenemos una creación de un sistema que es una especie de emergencia de los EVAIS, que se llaman consultorios de morbilidad. Entonces, si usted no tiene cita y necesita ser atendido, estamos planteando que se cree en el área de salud donde usted vive ese centro para que no tenga que colapsarme los servicios de emergencia, porque así libero ese servicio de los hospitales. Esa es una de las medidas que tenemos también y es pura gestión. Realmente, el coordinador nuestro del plan de gobierno, el doctor Edgar Carrillo, ¿verdad? En la parte de salud, él nos redactó el plan. Eso se puede hacer sin más recursos de los que la caja ya tiene. Él tiene, digamos, un plan ideado. Fue el director del Hospital de San Carlos. Lo ordenó. Sabe cómo hacerlo. Ha sido gerente en servicios de salud. Y él nos ha dicho, vean, esto se puede hacer sin reforma de ley, con lo que tenemos. Y es cuestión de extender lo que se ha hecho bien a los 29 hospitales. Porque hoy trabajan de forma muy descoordinada. La gerencia médica de la caja es crítica. No solamente la presidencia ejecutiva, sino el gerente general de la caja, que tiene que saber también, no puede ser cualquier persona, los miembros de la junta, pero aquí también la gente tiene que involucrarse, porque yo siento que hay gente muy buena, pero cuando usted le dice, venga y apoya, dice, no, yo le ayudo, pero no me meto. Y en la función pública uno necesita gente buena que sepa lo que va, que es uno de los retos más grandes en todas las áreas que tenemos.
Hay una duda que surge cuando hablamos de, en especial en el área de salud, pago por metas cumplidas, que es si en algún momento no podíamos empezar a tener un riesgo de sobreextender el servicio médico, pues porque pues obviamente hay un incentivo económico. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo podemos asegurar que no se convierta en un sistema donde la seguridad del paciente se pueda ver comprometida? Porque pues, no sé, yo tengo compas que trabajan en medicina y el madre le dice, madre, tal vez muérdase un poco más de lo que debería para sacar un toque más, ¿verdad? Pues tal vez lo ven factible, pero tal vez están operando cansados. No estoy diciendo que vayan a hacer eso, más, pero, ¿verdad? Existe en el mundo esa posibilidad. Entonces, no sé cómo veríamos sopesar ese pago por metas cumplidas, que suena bien, con... Tiene que ser con estándares mínimos definidos por la caja. Entonces la caja dice, bueno, este se va a pagar por esto, pero en estas condiciones y con estos estándares mínimos de servicio, y, ¿verdad? Y la caja puede regularlo, que no es, digamos, abierto a cualquier simplemente procedimiento que alguien quiera hacer y punto, sino que tiene que darse, digamos, esos parámetros básicos que son más técnicos ya, pero que eso sirva de guía para decir, tiene que tener siempre esto presente para poder atender a los pacientes. Y en ese sentido, se puede hacer, ¿verdad? Lo que yo quiero es poder bajar listas de espera. La única forma es hacerlo así. También uno puede descongestionar los hospitales nacionales y pasar lo que son los procedimientos ambulatorios a, digamos, hospitales más fuera, ¿verdad? O no nacionales o más regionales, y yo puedo descongestionar los que están aquí. Yo podría, por ejemplo, agarrar el espacio que tiene disponible el Monseñor Sanabria en Punta Arenas y destinarlo a formar especialistas fuera de la GAM, porque los especialistas hoy solo se forman en la GAM. Pero tenemos un hospital que es el de los más grandes de Centroamérica, si no me equivoco, está nuevo, tiene espacio. Uno podría también llevar a especialistas a formarse ahí, ¿verdad? Y hacer todo esto que además ya se puede. ¿Qué otra cosa haría? Por ejemplo, mamografías. Hay un problema enorme de lectura de imágenes. Por eso muchas están muriendo. Porque mientras a mí me leen, uno que puede pagar, no todo el mundo puede pagar eso. Entonces, hay gente que se está esperando a que le lean la imagen para tener un diagnóstico de lo que tiene, si es que tiene algo. Y mientras eso me lo leen, son meses. Eso es una injusticia. Entonces, ¿qué haría yo? Tercerizo el servicio de lectura. Yo se lo daría a un privado, lo tercerizo y le digo, léame todo esto, ¿cuánto me sale esto? Y que me lea las imágenes. Y yo detecto rápido qué es lo que tiene el paciente. Porque ¿por qué me tengo que esperar tanto tiempo a hacer eso? Si yo puedo hacer el servicio. O sea, a mí lo que me interesa es que la gente no se muera. Entonces, en ese sentido, tenemos esa opción. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar que se den estas muertes, porque realmente están alcanzando números abismales. Ya creo que eran citas pendientes como 1.200.000. ¿Verdad? Una locura. Entonces, tenemos que salir de eso. Y si tenemos que acudir también al sector privado para ver de qué forma atendemos, se puede hacer, ¿verdad? Lo importante es que la gente reciba el servicio cuando tiene que recibirlo. Bueno, esto es algo que es un problema de hace mucho tiempo, que obviamente ha ido empeorando, pues a pandemia no ayudó y estos años tal vez no se ha encontrado una solución, pero es un problema muy grande, ¿verdad? Que requiere muchísimas soluciones. ¿Cuál cree usted que sea la diferencia de lo que usted está ofreciendo, de lo que podría ofrecer o de lo que se ha intentado hacer en años anteriores para que sí vayamos a ver una diferencia? Sí. A ver, primero, que salvo tal vez 2 o 3 temas del plan de gobierno, es sin ley todo. Todo es de gestión, la mayoría, todo, casi usted lo que lee ahí es de articulación y de gestión. Quizá la apertura al mercado eléctrico sí es de ley, que sí está en el plan, ¿verdad? Un tema ahí con Recope, una que otra cosita, pero la mayoría es de gestión. La gran ventaja es que yo ya estoy adentro, entonces yo sé lo que tengo que hacer. Ya conozco, digamos, cómo funciona la Casa Presidencial, cómo elegir los perfiles de esas personas, qué quiero yo como visión del país, la tengo clara, tengo un parámetro, digamos, de qué estoy dispuesta a hacer y cómo. Rodearse de las mejores personas, porque yo sí les digo, yo no lo sé todo. O sea, es imposible que un candidato piense que solito lo va a arreglar, porque no hay cómo. Y esa experiencia para hacer las cosas ya la tengo, pero además tengo otra parte, que es que toda la vida he trabajado en el sector privado. Entonces me complementa el hecho de que he tenido empresa propia, he tenido un negocio propio, lo fundé también, he sido trabajador independiente, he trabajado en una empresa transnacional, he trabajado en una empresa nacional. O sea, tengo experiencia
de lo que cuesta producir en el país y qué regulaciones podrían quitarse, cómo trabajar con la caja en una visión distinta, que no persiga a la gente que quiera salir adelante, ¿verdad? Que ahora podemos hablar un poco de eso. Y no, digamos, no es tanto cargas sociales como base mínima contributiva, que es un poco distinta, donde nos queremos centrar, porque la caja lo puede hacer sin ley. La caja puede eliminar la base mínima sin ley. La caja hoy podría asegurar por hora si quisiera. ¿Qué se requiere? Un estudio de la gerencia financiera determinando cuáles pueden ser esos seguros para sector agro, por ejemplo, que solo café tiene en este momento un seguro diferenciado, pero los demás están ahí pagando, o informales, pero se paga una millonada a la caja por un trabajador que ni siquiera está en el país permanentemente y que viene por periodos de cosecha determinados. Eso es un absurdo, pagar una tarifa fija. Ese tipo de cosas, como uno ya tiene la experiencia de estar adentro, sé que las puedo hacer. Soy una persona de construir puentes. Cuando tengo que decir las cosas, las digo, porque vamos a tener diferencias con muchos partidos y muchas fracciones o muchas, ¿verdad?, personas que no piensan igual que uno. Es parte de... Pero he lidiado con eso en ambientes difíciles. Y también soy una persona que escucha. Me parece que eso es importantísimo para poder hacer cambios y quiero enfocarme en lo que puedo solventar sin depender de una reforma de ley. Hablando de, ahora menciona especialistas fuera de San José, ¿verdad? Vivir más en el rural y hablar de provincias. Hay dos proyectos del Hospital de Cartago, el Hospital de Limón, que no hemos mencionado en el plan de gobierno, que en este gobierno, pues obviamente hubo un rechazo al Hospital de Cartago. ¿Cuál es su posición respecto a esos proyectos? ¿Por qué? ¿Cómo se verían? ¿Se harían o no se harían? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que la caja también tiene un portafolio de proyectos que hay que ver dónde están y cómo se sigue con la nueva junta. Pero yo estoy a favor, por supuesto, y lo defenderé. Sé que se necesitan esos hospitales, están colapsados ambos. Me gustaría también trabajar no solamente en esos dos hospitales, sino también en identificar el porcentaje de subutilización de los EVAIS. Si usted, por ejemplo, va a un EVAIS, en muchos casos ni siquiera están 5 personas mínimas que deberían estar ahí para atender, ¿verdad? A veces hay 2 de 5, a veces hay 1, a veces nunca, o sea, no los tienen completos en muchos casos. Y a mí me parece que ahí se está desperdiciando por lo menos un 30%, según los números que nos ha dado el doctor, que coordina el tema de salud, 30% de subutilización. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer. Yo le apostaría mucho a la prevención y a la promoción de la salud, porque no es solamente decir se requiere más EVAIS o más hospitales, es cómo hago que la gente no se me enferme. Porque la mayoría de los problemas que tenemos hoy son diabetes, por temas de alimentación, cardiopatías, tenemos hipertensión. Yo empezaría con los comedores escolares, por ejemplo. Me metería de lleno ahí y empezaría a ver qué están comiendo. ¿Cuál es la dieta que se tiene? Porque hay mucha obesidad infantil, que es alerta roja. La OCDE nos dijo, Costa Rica está en alerta en ese sentido. La población, la mayoría ya es obesa. Entonces tenemos que generar esos programas para prevenir que esas enfermedades se desarrollen y entonces que la gente no tenga que asistir a los centros médicos con tanta frecuencia. Eso ayudaría mucho en la parte de listas de espera, salud mental, el tema de arte, deporte y cultura que lo menciono en el plan de gobierno también. Me parece excelente que las municipalidades hagan ferias cada cierto tiempo, conciertos, pero si ustedes se dan cuenta, no hay un programa permanente anual, ¿verdad? No existe una estrategia que se pueda consolidar con gobierno central en donde uno diga, vean, en las tardes tenemos estos espacios disponibles o estas actividades. Cuando yo era, digamos, cuando estaba en la escuela, ¿qué hacía yo? Bueno, yo tuve la oportunidad de que tenía unos papás que me apoyaban, pero a mí me cambió la vida por el solo hecho de hacer deporte hasta las 7 de la noche todos los días. Me llevaban a clases, pues yo jugaba fútbol, básquet, voleibol. Lo que yo logré gracias a eso es lo que me tiene a mí aquí. Porque la disciplina que enseña el deporte, la salud mental, porque también es salud mental que está crítico, la cantidad de gente en depresión, sobre todo en la parte de juventud, sin tener, digamos, un deseo por salir adelante, salud. Gente que no ve como que hay oportunidades en el país y obviamente eso la frustra. Gente que dice, mira, yo seguro me tendré que ir de aquí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros estamos pensando así? El talento nacional, que siempre me dicen, es que nosotros no queremos que nos regalen las cosas, pero en este momento no podemos trabajar. Para hacer conciertos es un problemón, todo es un trámite, todo es un problema, los equiparan como si fueran
grandes empresarios, ¿verdad? Y no hacen diferenciación entre los más pequeños, los más grandes. Todo eso es importantísimo porque para mí el desarrollo de una persona no es solamente la escuela y lo que aprende ahí, es integral. Y ahí se requiere de la comunidad para meterse de lleno, se requieren de todos estos programas. ¿Qué me encantaría, por ejemplo, en la parte de educación? Meterse de lleno con ciberseguridad. Que eso para mí debería darse desde la escuela ya. Y enseñarle cómo se da el acoso cibernético, cómo detectar una noticia falsa. Si alguien le manda a usted un correo, cómo saber si es un correo peligroso que más bien puede hackearlo a usted, ¿verdad? Cosas de ese tipo para la vida diaria son importantísimas y me centraría en esos programas, digamos, de prevenir enfermedades de todo tipo, no solamente físicas, sino mentales. Y todo eso va alineado desde la educación en la primera infancia para que la gente no tenga que depender de tantos hospitales y clínicas y VAIs. Porque también, mientras eso se construye, tenemos que resolver el problema hoy. Y ese es el enfoque que nosotros tenemos. Meternos de lleno en eso y que la gente no tenga que depender también de esa atención, sino que sean personas más saludables, más actividad física, ¿verdad? Y que tengan las oportunidades para salir adelante. Tal vez dejando un poco de lado esa parte de salud, creo que para nadie es un secreto, ¿verdad? Que Costa Rica es realmente difícil emprender. Somos uno de los países más complicados y esto no lo decimos nosotros. Hay varios índices que lo dicen, ¿verdad? Es muy caro, es muy difícil. ¿Cómo piensan ustedes o qué piensan ustedes hacer para poder como mejorar las condiciones del sector empresarial en el país? Bueno, digamos, el Ministerio de Economía tiene una red de incubadoras y aceleradoras, que eso hay que potenciarlo más, porque yo creo que nosotros tenemos pequeña y mediana empresa, que será el 97% de las empresas en el país aproximadamente, pero muchas son, digamos, muy pequeñas o de subsistencia. Son señoras que venden alimentos, gente que, ¿verdad? No es una cosa en donde le estamos entrando de lleno a generar empresas nuevas que hagan crecer la economía y que ojalá exporten y sean un ejemplo también a nivel internacional y que se desarrollen como tiene que ser. ¿Qué es la falencia que yo veo? Primero, la gente no sabe a dónde ir a pedir información. Entonces la gente, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿a qué institución le pregunta a usted sobre cómo emprender y cuáles son los trámites que usted tiene que hacer? La gente dice que es el MEIC, otros dicen que es el Banco Popular, con el fondo que tiene, otros dicen que es el IMAS, otros van a los gobiernos locales y preguntan y ahí no está. Entonces primero hay que hacer una red de atención que pensaba yo que pudiera hacer a través de convenios con los gobiernos locales. Entonces uno dice, bueno, el país tiene estas opciones para ustedes. En la parte de emprendimiento, en la parte, digamos, de seguimiento a la creación de empresas, de los trámites que hay que hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ventanillas únicas tenemos. Está la UCE, que es la ventanilla para poder exportar, que es la de comercio exterior. Está la ventanilla única de inversión, que es para el que viene a invertir a Costa Rica. Y está crear empresa, que es para los primeros pasos de creación, pero son como pequeños tractos que no se unifican y entonces termina haciendo ciertas cosas digitalmente, otras tiene que ir a pedirlo y no hay interoperabilidad entre los sistemas. Porque, por ejemplo, hasta hace poco, bueno, con Golfito, siempre pongo el ejemplo del depósito libre de Golfito. Antes usted tenía que hacer un trámite ahí con un cartón. Ahora se creó ese convenio entre el Tribunal Supremo de Elecciones y el depósito para que no pidan el cartón y tengan la cédula directamente. ¿Por qué no hacemos eso en todo el país? Si usted va a hacer un trámite, ¿por qué le tiene que pedir la copia de la cédula? Firmen con el tribunal, hagan ese sistema y que todo eso se conecte entre instituciones y resolvamos eso. A esos niveles que estoy pensando yo que debemos hacerlo. Las ventanillas únicas de trámites llegan hasta cierto punto, pero no toman en cuenta las patentes. En este momento no están alineados con los gobiernos locales. Cada uno tiene su sistema y están cada uno aislado y así es muy difícil trabajar. Entonces, para mí hay que hacer eso, ese acompañamiento, el tema de educación financiera, ¿verdad? Ligado a lo que son los créditos, pero sobre todo es quién me puede orientar a que la empresa vaya saliendo adelante y es parte de los principales problemas que nosotros vemos como para identificar y empezar a arrancar de cero, porque hoy esa información está como muy aislada y no hay claridad para la gente para poder salir y emprender en paz. Y las cargas de la caja que sí son un problema serio, ¿verdad? Ese es un buen momento para recordarles que No Pasa Nada solo es posible gracias a su apoyo, que pueden apoyar de dos maneras. Una es suscribiéndose a este canal y compartiendo esta entrevista para que pues moneticemos en YouTube. No, pero para que el canal crezca, la plataforma crezca y usted se pueda seguir informando. Y dos es por medio de patreon.com/nopasanadaoficial, que es la mejor manera de apoyar directamente
directamente a este canal, que lo pueden hacer por lo que cuesta un café caro, o 2 baratos, o como 3 birras, o una birra artesanal, son $5 al mes. Pueden hacerlo inmediatamente, patreon.com/no pasa nada oficial. Su apoyo hace posible que nosotros hagamos nuestro trabajo. Así que hagan eso y apóyenos. Muchas gracias. Y si llegamos a una cifra brutalmente alta de dinero, Cable corre una maratón. Eso es cierto. $100,000. $100,000. 100,000. Mientras me den parte de esos $100,000, ¿vale? Ven por lo que necesitamos que se suscriban a Patreon. Madre, se escuchó el micrófono, por favor. Y si quieren que corra una maratón, esa parte podría ir para mi operación de rodillas. Estos micrófonos tienen 6 años. ¿Ok? Es real. Estuvieron en las primeras entrevistas. Estuvieron en esos micrófonos. Este fue el micrófono con el que se entrevistó Figueres. Ya lo que pasó, bros. Y es porque ustedes no apoyaron lo suficiente que no tenemos micrófonos. Ustedes ven que está pegado con tape eléctrico negro. Por favor. Eso fue culpa de Figueres. Y porque ustedes no apoyaron. Gracias. Ya vamos cerrando. Entonces ya todos los temas es como para ir agarrando un poquito de cada lado. El siguiente es infraestructura. Bueno, usted ya mencionó que lo que haría en cualquier momento, digamos, independiente de que sea el gobierno de Rodrigo Chávez, sería agarrar la papeleta que hay ya de proyectos de infraestructura y continuarlos, porque empezar de cero siempre es todo un tema, ¿verdad? Entonces, no sé si sabe cuáles hay para solucionar este gran problema que tenemos todos los ticos de la GAM y ahora fuera de la GAM, que son las presas. Sí. La cantidad de tiempo que se dura y que igual se mete en el tiempo que tenés para educación, en el tiempo que tenés para tu salud mental, que termina afectando todo tipo de salud. Ya inclusive se ha sacado del oído, del sueño, del estrés, de todas estas cosas. Entonces, si conoce alguno que pueda continuar o qué impulsaría usted para mejorar esta área. Bueno, el tren, ¿verdad? Ese tema es importante, pero yo, digamos, seguiría con el empréstito que se está viendo en el Congreso, porque no creo que se vote tan rápido. Vamos a ver si sigue para la otra administración. Pero yo haría lo siguiente. Yo agarraría el tren actual, mejoraría, digamos, el equipo que se tiene y lo habilitaría fines de semana. Primer paso. Que hoy solo funciona de lunes a viernes. Y eso sería para en el corto plazo. Para los proyectos que se están diseñando, digamos, a futuro en materia de infraestructura, hay que prepararlos mejor. Incluir también no solamente la construcción de la obra, sino el mantenimiento. Y otra cosa que yo vería es si hay posibilidad de carriles exclusivos previo a que se construya. No es agarrar uno de los 4 que quedó y agarrar ese exclusivo, como pasó con ciclovías, porque la intención es la mejor. Pero si yo agarro un carril para una bicicleta, ya ahí me congestioné la carretera. Entonces, hay que crear el carril, pero bien diseñado con planificación. Para que un carril exclusivo se respete, tiene que tener el espacio, obviamente, la vía, pero además tiene que haber una vigilancia a través de un sistema de cámaras y alguna forma de poder cobrar a aquellas personas que invadan el carril, que es polémico, sí, pero que al final, pero que al final la única forma de velar porque se respete ese carril es a través de un cobro. Y si nosotros tenemos un proyecto nacional donde empecemos a preparar esos carriles y los que están, hacemos lo que hay que hacer, ya hay un incentivo para irse en el bus. Por lo menos yo lo vería así. ¿Por qué? Porque llego antes que el resto. Si yo hago que ningún carro me ingrese a ese carril, ya el bus va fluido, entonces respeta tiempos. El problema es que hoy los carros se meten ahí, no hay respeto de nada y entonces el bus va en la misma presa como si fuera en el carril regular. Entonces, uno de esos temas podría ser ese, con buenas unidades de buses, trabajar con el Consejo de Transporte Público, el sector autobusero, y ya con solo eso y empezar a verlo a nivel país, le aseguro que mucha gente cambia el carro, porque llega antes, ¿verdad? Y si usted tiene una reunión, sabe que las paradas están establecidas y que ahí ningún carro se le va a meter. Esa es una de las medidas que yo creo que es crítica. La otra es puentes peatonales solamente, digamos, iluminados con policías que crucen ciudades. Les pongo el caso donde yo vivo, Escazú. Atrás mío está Belén. Hay 2 ríos, el Virilla y el Tiribí, que están ahí, en un acantilado que hay ahí. Y entonces, para cruzar a Belén son 25 minutos mientras doy la vuelta. Vivo ahí por Construplaza, digamos, de esa recta para allá. Si usted conecta esas ciudades por un puente, realmente están cerca. Y uno podría interconectarlas solo para peatones. Entonces, la gente podría bajarse de ahí y lo puede hacer en menos de 4 años si no ocupo ley. Nada más destinar presupuesto. Entonces, yo me bajo ahí, cruzo la ciudad, algo transbordo y ya me ahorré un montón de tiempo caminando, que además ayuda a la salud. Porque si ustedes ven, las distancias en las ciudades tampoco son grandes.
Y podríamos hacerlo en la GAM y fuera de la GAM y empezamos a conectar ciudades mientras se resuelve el problema de las carreteras. Y tendría un impacto en el corto plazo y no dependo de que un proyecto grande se desarrolle, sino buscándolo de esa manera. Y tampoco se trata de prohibir el carro. Pero si usted genera un incentivo para andar en bus o cambiar el sistema, ¿verdad? Porque el tren va a tomar su tiempo en darse. Me encantaría un metro, haría un estudio para metro. Estudio, no es que lo voy a dejar listo. Pero me gustaría valorar esa opción porque además los derechos de vía es más fácil que el tren, ¿verdad? Creo que es un proyecto que podríamos entrarle de lleno y me centraría en eso para hacer rutas que sean transitables y si son, vean, a veces las distancias son cortas, son 8 kilómetros. Uno los puede caminar. Si tienen las condiciones, podemos empezar a apoyar en ese sentido y eso es algo que se puede hacer en el corto plazo y que es viable. O sea, todas estas medidas no dependen de la ley y no dependen de 4 años o más, sino que en ese periodo los podemos ejecutar. Por ahí me iría en el transporte público, aparte de sectorización, que hay que hacerlo, pero lo haría en paralelo, porque eso puede que tome un poquito más de tiempo. Doña Natalia, otro tema que se ha mencionado muchísimo y que creo que es importante darle también como el espacio o la oportunidad de aclararlo. Sí. Es, a ver, usted ha pasado por el movimiento libertario, hizo un intento con De Santi en el PLN, luego vino Unidos Podemos, vino la posibilidad o la oportunidad de trabajar con Rodrigo Chávez. Pasó lo que pasó, se salió, finalmente pudo postularse con Unidos Podemos. Entonces, ¿cómo podemos entender su eje político y su eje ideológico? Yo he estado en 2 partidos. He sido diputada del Movimiento Libertario y he fundado Unidos Podemos. En la elección, anterior, más bien hace la anterior, sí, el presidente Chávez, pero la del año, es que no recuerdo qué año fue, 2018, decidí apoyar a Antonio Álvarez, siempre lo digo abiertamente. Era una situación diferente, no fue al partido nunca, era compañera de él y decidí apoyarlo en esa elección concreta. No me arrepiento de decisiones del pasado, o sea, simplemente eso me hizo crecer, ver si estuvo bien o mal. Para mí en este momento no vale la pena ni ahondar ahí. Nunca me fui a Liberación Nacional, quiero dejar eso claro, ¿verdad? Y nunca milité en el partido, solo he estado en 2 activamente y cuando le di la adhesión al presidente Chávez, nunca me fui a hacer campaña por el partido. Nunca fui militante del Partido Progreso. Me mantuve completamente alejada, lo hice para apoyarlo a él en la parte de transición de gobierno. Y al final son decisiones que uno toma que me hacen ser la persona que soy hoy, que siempre buenas o malas, bueno, solo el tiempo dirá, pero créanme que tengo la experiencia necesaria para abordar esta situación de cara a lo que viene, porque se necesita esa experiencia. La gente no vota por partidos, la gente vota por lo que la persona representa y si va a solucionar un problema o no. Así lo veo yo de pragmático. Yo tengo una misma visión que he mantenido durante toda mi vida política, lo que pasa es que he madurado mucho. Porque ya uno no lo ve tan ideológico, ¿verdad? La ideología es importante para guiarla a usted en su visión de plan de gobierno y en su visión de la política pública y lo que quiere impulsar. Qué sé yo, un Estado que sea más pequeño, más eficiente, menos impuestos. Todo eso está perfecto para guiar el sentido de lo que usted quiera hacer. Pero usted en el camino se va dando cuenta que las cosas no son tan viables en cuanto a reformas o ideales que se tengan hasta que usted llega y se encuentra con el trabajo del día a día y dice que de aquí es posible y que no. Que me encantaría hacer reformas, por supuesto que me encantaría, sobre todo en reforma del Estado. Es importante, sí, pero tiene usted los 38 votos para hacerlo. Entonces, en ese sentido, han sido decisiones, digamos, importantes en la vida que al final me tienen aquí hoy y eso es lo que le puedo decir. La gente siempre dirá, mira, la verdad es que yo les digo, no, yo no vivo de la política, bendito Dios, no dependo de esto para vivir. Tengo mi carrera, he sido profesional toda mi vida, no me interesa vivir de la deuda política, no estoy por un cargo, les soy honesta tampoco. Puedo hacer otras cosas, inclusive hasta ganando mucho más, ¿verdad? En el sector privado que en el público, pero sé que tengo una responsabilidad con este país, sé que puedo aportar, no hay mucha gente que tenga experiencia para aportar. Hay gente muy preparada profesionalmente, pero no sabe lo que tiene que ir a hacer y no conoce el mundo político. Entonces, eso sí me parece que es importante para quien viene. Ojalá que nos puedan apoyar, pero esa experiencia sí está, digamos, a años luz, no porque uno juegue de ser superior, ni mucho menos, ni por un tema de ego. Es porque es de realidad. Un diputado, por ejemplo, llega a aprender y tarda 2 años en aprender en el Congreso. Eso es el promedio de aprendizaje. Un ministro que no sepa lo que tiene que ir a hacer,
no va a resolver el problema tan fácilmente como alguien que haya tenido la experiencia, y eso es lo que yo puedo aportarle al país. Vamos a pasar a unas últimas secciones. Ahora se vienen 3 diferentes. Ya salimos como la entrevista como más larga. Eso más son preguntas rápidas. Entonces te voy a hacer un par de preguntas y tratemos de responderlas como lo más rápido posible. Si tuvieras que mantener algo del gobierno actual, ¿qué mantendrías? El tema de la megacárcel, lo que hablaba del bachillerato para la empleabilidad, todas las medidas, bueno, el intento también del registro de agroquímicos, la homologación, ¿verdad? El tema de medicamentos, la intención me parece buena. Hay que ver que esa tal vez no es la mejor forma. Yo tengo otras opciones ahí. Pero hay cosas buenas, o sea, de este y de cualquiera. No tengo problema. ¿Qué ministro o ministra se dejaría para un gobierno? Tendría que pasar a segunda ronda para ver quién. Porque cambia el panorama mucho. Y también quiero tener mi propia visión. Hay gente buena en todo lado. Entonces tendría que analizarlo en ese escenario. ¿Usted renunciaría a la inmunidad presidencial si se le solicitara? No tengo problema. No, o sea, siempre uno está expuesto a todo eso, pero si tengo que hacerlo, sin problema, no tengo problema con eso. ¿Qué proyecto le gustaría presentar que no necesita aprobación de la Asamblea Legislativa? Lo que hablaba en materia de seguridad al inicio del programa, de cosas que puedo hacer sin ley, intervenir las cuarterías, los barrios, poner la presencia de la policía, eso lo puedo hacer inmediatamente a partir del 8 de mayo sin requerir de una reforma en la Asamblea. ¿Qué piensa de que Costa Rica implemente un formato de reelección consecutiva? Con un periodo adicional estoy de acuerdo. Que sean 8 años me parece sensato, pero no indefinidamente. Ok, la siguiente es un quiz que mandamos ya hace varios meses, pero que ahora volvemos a repreguntar con la respuesta para dar la opción de, bueno, si quiere dejarla por ahí o si quiere ampliarse en alguno de las preguntas. La primera fue si apoya que la iglesia tenga un papel activo en el gobierno y la respuesta fue neutral. Es que al final, digamos, en este momento el Estado, digamos, el artículo de la Constitución establece que la religión oficial del Estado es la católica, toda esta discusión, pero también hay libertad de culto. Yo honestamente no me metería en ese tema, ni a reformar ni impulsar absolutamente nada. Yo creo que estamos, digamos, bien como estamos. No quiero polarizar el país, no quiero dar una discusión que no va a tener un resultado bueno, porque al final eso requiere de una reforma constitucional que toma demasiado tiempo y quiero enfocarme en mis prioridades. Okay. ¿Cuál es su posición respecto al aborto? Y hablamos de B, que sería permanecer regulado únicamente en los casos permitidos por la ley vigente. Así me mantengo en esos casos que establece el código penal que tiene hoy, el aborto impune. En el caso de que la vida de la madre esté en riesgo, estoy manteniéndolo así por las mismas razones. No me metería en un tema como este en estos momentos porque hay temas críticos que tengo que resolver y necesito orientarme en eso. ¿Apoya la legalización recreativa del cannabis? Totalmente en contra. A ver, no necesariamente es que esté en contra de que se haga como tal, de la visión, digamos, no es un tema en que yo diga, ay, qué barbaridad estar en contra, pero no le veo viabilidad para el Congreso ahorita. Entonces necesitamos realmente enfocarnos en lo que realmente es crítico y por eso pusimos eso, porque ya vimos que en esta administración se quiso implementar el cambio de ley y no se pudo votar. ¿Respaldaría implementar una política de seguridad buquelista en Costa Rica? Algo a favor. Sí, porque la política no aplica aquí. Lo que él hizo no es posible en este país. Primero que yo estoy en contra del estado de excepción. Evidentemente no lo apoyo. Y le funcionó porque ellos tienen la suspensión de derechos y garantías establecida hasta la fecha, de hecho, tienen tiempo de tenerlo suspendido. Pero aquí, digamos, sí me parece que tiene cosas interesantes, digamos, el control territorial, de que los privados de libertad trabajen, de ejercer el mando del Estado, sí, en la línea que les hablé ahora, pero no en guardar a la gente y empezar a hacer toques de queda y esas cosas, ¿no? Porque Costa Rica no está para eso y no quiero encerrar a la gente en las casas tampoco. Bueno, algunas de estas preguntas ya se repiten, como decimos, es un formato por aparte, pero impulsaría aumentar la inversión en educación hasta acercarse al 8% del PIB. Y la respuesta fue neutral. Por lo mismo que explicaba anteriormente, de que no están los recursos para aumentar ese 0.38 anual, que son $400 millones por año. Prefiero enfocarme en hacer un uso eficiente de lo que tenemos y tratar de ver cómo hacemos también un mejor modelo de educación con la plata que hay. ¿Está a favor de impartir educación sexual integral en los colegios? Algo a favor. Sí estoy a favor. No es la forma de adoctrinar en una visión, pero sí la educación sexual se necesita y evidentemente es importantísima. Eso me parece que hay que hacerlo, no se puede quitar.
Apoya incluir educación religiosa obligatoria en primaria y secundaria y la respuesta es neutral. También, digamos, es un tema que tenemos que revisar porque hay que ver qué se está dando, si tiene el sentido o no, y necesitamos revisar todo eso y ver qué programas se mantienen, qué no y cómo hacerlo. Por eso quisiera entrar a revisarlo con el ministro de Educación, porque es un tema bastante técnico que hay que sentarse y verlo con el Consejo Superior de Educación, que también es quien aprueba esto. ¿Está a favor de mantener el régimen actual de zonas francas? Totalmente a favor. Sí, pero le haría algunas renegociaciones con las empresas que me interesaría hablar, que no es solamente el régimen de zona franca para generar trabajo como una meta, sino que le metería encadenamientos locales. Para decir, por ejemplo, las empresas que están, me interesa que encadenen proveedores locales, porque hoy, por ejemplo, de las 80.000 empresas que tiene el país activas ante la caja, solo 11.000 están encadenadas. Entonces me gustaría ampliar eso con una meta de que compren localmente sus insumos. Y así encadenamos a la empresa local con zona franca para que se vea beneficiar el crecimiento que están teniendo mientras hacemos un plan nacional para el régimen definitivo. ¿Considera necesario aumentar impuestos en alguna medida o área? Totalmente en contra. Sí, no creo que sea la ruta. Si tuviéramos que buscar recursos, me iría más por el lado del gasto. Y también de la recaudación y de aduanas y de revisar que se esté haciendo las cosas bien desde ahí. O sea, que se recaude mejor lo que ya tenemos. ¿Debe el Estado hacerse cargo de la deuda de la caja? Algo a favor. Porque hay que pagarla, pero no la podemos pagar en un solo tracto. Son más de 4 billones de colones. Eso es la tercera parte del presupuesto nacional. Si yo meto esa deuda en la deuda del país, se me dispara el 60% de deuda PIB y yo no puedo permitir que el país quede tan endeudado. Y quiero también que la caja se ordene a nivel administrativo y financiero para determinar todo lo que ya hablamos y ver de qué forma también vamos pagando eso, porque al día de hoy es un monto impagable. Ese monto globalmente, el que le diga que lo va a pagar, no sé cómo lo va a meter. O sea, la deuda en estos momentos está ya alta para incorporar ese rubro. Entonces tenemos que buscar cómo se hace por tractos, pero con la condición de que la caja también se ordene por dentro. ¿Está a favor de mantener el aumento y la autonomía del FES? Algo en contra. La autonomía siempre estoy a favor de respetarla. Yo en eso no estoy ni hablando de reformar ni mucho menos. ¿Qué me hubiera gustado a mí? Que la discusión del FES fuera algo más que simplemente decir cuánto es el aumento del año. Porque como el artículo está establecido en que no se puede tampoco reducir, se ha limitado solo a eso, pero tiene que ir más allá. Tiene que haber conciencia de las universidades públicas, porque una reforma constitucional es difícil de impulsar en esta línea, ¿verdad? Y solo la pueden presentar 10 diputados y hay que ver qué ambiente hay para que eso se dé, si es que se da. Pero yo sí me centraría en ver cómo hacemos para repartir mejor eso, que entendía que las universidades iban a hacer un acuerdo internamente para repartirlo mejor, pero en la última negociación lo que tengo entendido es que el aumento que se hizo, el 2%, ahí se empezó a repartir mejor, pero no en la totalidad. Entonces, tenemos universidades como el TEC, que tiene una oferta laboral que contrata más el sector privado, ¿verdad? Pero al final solo tiene el 11% de los recursos del FES. Entonces hay que empezar a ver cómo lo hacemos de una mejor forma, que las carreras realmente sean las que están contratando las empresas y empezar a negociar eso de alguna otra manera. Si no logramos por la reforma a la Constitución, ver cómo hacemos para negociar eso y pedirles que también nos apoyen con eso. Porque, ¿qué me preocupa a mí? El FES del 5 punto y pico que tiene la educación como porcentaje del PIB anda por el 1.2. Una gran parte de eso se va en las transferencias a universidades. Y la primera infancia. Porque sinceramente no es que yo esté en contra de que tengan los recursos, pero la primera infancia hoy no tiene las condiciones. Entonces llegan a la universidad y no saben leer, comprender textos, matemáticas, competencias digitales mínimas. Entonces estamos destinando recursos a la universidad, pero en lo básico la gente no llega preparada. Entonces no puede ingresar a las universidades, tienen que hacer nivelación y ahí es donde me quiero centrar, porque si no, realmente perdemos esa oportunidad de formar gente a futuro. Apoya el proyecto de jornadas 4.3 que está actualmente en la Asamblea Legislativa. Neutral. Es que son varios textos. En este momento hay uno votado en la vía abreviada, hay otro que se presentó después de eso. El de la vía abreviada ya se arruinó. Para mí ese texto ya no va a funcionar porque metieron una moción de lo de las 40 horas, entonces ya no guarda relación con el objetivo del texto. Para mí ese proyecto no sirve. Se presentó uno nuevo, pero no está en la vía abreviada, entonces quedamos en las mismas. Hay que esperarse para mí a esta administración que viene y tratar de sacar eso.
o buscar otra forma también de reformar algún otro artículo para hacer las jornadas, pero sí estoy a favor del concepto como tal, porque son voluntarias. Ya se había sacado una ley, se había caído en la sala, pero esos textos habría que ver cuál es el que está mejor, porque sí, el que está ahorita no funciona, el que está en la vía rápida. ¿Considera que el Estado debe de intervenir, activamente ante una crisis de gentrificación en el país? ¿Y fue algo en contra? Es que es difícil que el Estado pueda regular eso, porque al final la gente viene, invierte, y yo estoy a favor de que generen trabajos y que ayuden a la economía local. Donde yo veo el problema serio es en el tema de vivienda, que para mí es donde está el problema de lo que la gente ve mal, que lleguen también a alzar los precios de los lugares donde están operando. Porque en vivienda sí estamos críticos. Y esa para mí es la base de cualquier familia y la base de emprender, de tener acceso al crédito, de tener algo que poner a responder para crecer. Y en este momento solo tenemos opciones para bono, subsidiadas, o para vivienda de clase más alta que puede tener crédito. En el plan de gobierno tenemos una línea de que la capacidad de pago de un alquiler sea tomada en cuenta por los bancos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, Bambi, cooperativas mutuales, que ya existe el sistema y se puede hacer. Entonces sería una especie de bono prima. Más bien que los bonos puedan financiar prima y que con la capacidad de pago que usted tiene por mes pueda comprar la casa, ¿verdad? Que se le financie eso y dar vivienda para clase media. Porque hoy no se puede comprar, es impagable. Entonces, si empezamos a hacer estos programas, podemos llegar a una población que tiene el influjo mensual, pero que no tiene la prima y el aval. Es lo mismo que, por ejemplo, el financiamiento de las pequeñas empresas en el país. Uno puede emitir una directriz desde la Casa Presidencial a los dos bancos del Estado, al Nacional y al Costa Rica, y decirle, quiero que empiecen a prestar plata para dar en garantías mobiliarias. Por ejemplo, un inventario, ponerlo a responder como una garantía en vez de una casa o de un lote. Poner cosechas a responder, poner un montón de cosas que representen ese pago, podrían ayudar a las familias a salir, y ese tipo de medidas pueden ayudar también con este tema de gentrificación para que la gente tenga mejor acceso y que se reduzca también el costo de vida. ¿Respaldaría la creación de un tren eléctrico en la CAM? El que está ahorita, que es el que respaldo hasta donde se llegue. Obviamente lo vamos a ampliar eventualmente, pero necesitamos primero votar el préstamo, ver dónde queda y buscar también, porque es un tren que no importa que se diga, siempre se subsidian, ¿verdad? El transporte público no hay cómo no hacerlo. ¿Está a favor de reformar la reelección presidencial consecutiva? Sí, por un periodo más de eso no. Y por último, ¿apoyaría cambiar el sistema político costarricense a un régimen parlamentario? Pues siempre me ha gustado esa opción. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Es un tema de reforma a la Constitución que no veo tan viable en estos momentos. Me quedaría con lo que tengo y resuelvo con lo que hay, porque es parte de la visión que tenemos. Bueno, ahora sí ya llegamos a la última parte, al último bloque. Estos son más que nada preguntas del público. Yo sí quiero hacer la salvedad, nosotros no las escribimos, ¿verdad? Nosotros nada más pusimos una cajita, las recibimos, las recopilamos, las pusimos. Entonces, ahí, cualquier cosa, quejas con el público, no con nosotros. La primera pregunta sería, el discurso antimigrante llevó a un caos fascista en Estados Unidos. ¿Por qué quiere replicarlo acá? No es discurso antimigrante, es un discurso antidelincuentes, que tengan antecedentes criminales, que no ingresen al país, y aquella persona, ¿verdad?, que viene a hacernos daño. No es antimigrantes, y nunca he hablado de no atenderlos en la caja. Estoy a favor de que se atiendan todos, pero que se cobre, ya sea a los países de donde vienen, a ellos mismos, o que busquemos cómo evitar que los costarricenses asuman ese costo. Eso es lo que he dicho, pero nunca he sido antimigrante, jamás, ni creo en eso, jamás. ¿Cortaría relaciones con Israel? Parte 1. Parte 2. ¿Cuál es su posición en torno al genocidio? A ver, yo lo que lo veo es desde el punto de vista también de las relaciones que ya tenemos. Bueno, hay un TLC que se firmó, ¿verdad? Que ya está firmado. O sea, las relaciones del país se respetan al final, independientemente del gobierno. Hay que hacerlo, lo enfoco desde el punto de vista también comercial, que tenemos que mantener las relaciones. Igual el caso de China. Toda la discusión de Estados Unidos, no se pueden quitar las relaciones con China, ni con ningún país a nivel comercial. ¿Por qué? Porque es libre comercio, hay oportunidades para mercados en Costa Rica y viceversa. Entonces, al final es un tema que tenemos que verlo así como tiene que ser, ¿verdad? Independientemente de lo que se esté dando, es parte de la realidad que existe hoy y que además hay que respetar porque ya hay una firma de por medio
¿verdad? Y los demás tratados que vengan, si ya se firman, no importa qué opinión tenga yo, hay que cumplirlo. Y eso es parte de la visión que se ha tenido a nivel nacional. Ok, y en torno a la posición, en torno a lo que está pasando en Gaza. Yo estoy enfocada mucho en lo que está pasando aquí, que está bastante serio, ¿verdad? Yo no puedo estar hablando de los problemas de otros países a nivel internacional. Eso es una situación muy compleja, no la puedo resolver. Eso es un tema de muchos años atrás. Y yo lo que me quiero centrar en los problemas que este país tiene, que ya de por sí son bastantes, ¿verdad? Y centrarme en la materia de inseguridad es crítica. No estoy aquí para opinar como analista política de los problemas de otros países, estoy para resolver los problemas de Costa Rica. Esta viera que nos la hicieron muchísimas veces, tal vez como en diferentes versiones, pero la pregunta base es, ¿por qué en su plan no se menciona nada referente al bienestar animal? Vean, yo soy la primera defensora, siempre he tenido mascotas, toda la vida, me encantan los perros, me duele el alma ver imágenes donde arrastran a los perros, los dañan, vean, jamás estoy a favor de eso. Cuando se dio el tema de bienestar animal, y de una vez aclaro, porque siempre ha sido un tema tabú, ¿verdad? Que la gente tiene dudas. Yo voté la ley a favor, pero después de que se reformaron unos temas que teníamos dudas. De hecho, pueden ver la votación, yo nunca la voté en contra. Ya el texto final se votó a favor con los cambios que se hicieron. Lo que pasa es que la gente tergiversa la información y veo que también hay una tendencia a informarse por cortos pequeños que se ven en redes sociales, que no necesariamente hablan de la realidad de una entrevista completa. Entonces, al final, es bueno informarse, que vean. Yo nunca he sido una persona que esté en contra de que se castigue a esa gente que hace daño a los animales. Evidentemente, jamás. Pero bueno, aquí aclaro que al final lo voté y que se hicieron algunos cambios importantes. Ok, y la última sería, ¿en un eventual gobierno suyo promoverá que Rodrigo Chávez forme parte del gabinete? No, no lo veo. Le soy sincera. No lo veo. Un buen consejo de como cualquier expresidente siempre se recibe. De cualquiera de los expresidentes es importante, han tenido la experiencia y siempre uno tiene que tener la humildad de escuchar algún consejo bueno. Pero de ahí al gabinete yo no lo veo. O sea, nosotros, digamos, no tengo comunicación con él, salí bien, pero mi plan no está tenerlo a él ahí. Muchísimas gracias. A ustedes las gracias. Tenemos esta cámara, si quieres ver y dar un mensaje de por qué la gente debería de votar por vos. Sí. Mi percepción es que la gente no quiere regresar a lo que teníamos antes, quiere ver hacia adelante. Yo sí quiero, aparte de todo lo que les he dicho, decirles que no vengo a sacarme ningún clavo, no me interesa generar conflictos, yo quiero resolver problemas. Son muchos años de espera, sé cómo hacerlo, pero además tengo una visión de un Estado que ayuda a la gente a salir adelante. Yo tuve una experiencia cuando salí de la universidad que muchos de ustedes seguro habrán tenido en su vida, y es no encontrar trabajo a pesar de tener el título, porque no se tiene la experiencia laboral, y eso tiene que cambiar. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para trabajar con todo esto, para que tengan las experiencias necesarias para de una vez, teniendo el título, buscar el trabajo inmediatamente. El INA es importantísimo en esto. El país necesita buscar gente que realmente encuentre trabajo rápidamente, y en eso nos vamos a enfocar. Y un Estado que no persiga a quien trabaja, que ayude. En eso también yo me he enfocado muchísimo. No es solamente mi experiencia reciente, sino que he evitado impuestos, he hecho reformas importantes en la Asamblea Legislativa, tengo la experiencia para hacerlo y sé sumar. O sea, yo al final creo que este país no lo puede sacar nadie adelante solo. Quiero tener las mejores personas cerca. Soy una persona que escucha, que sabe que no lo puede saber todo. La humildad aquí es muy importante, porque no se puede llegar con prepotencia ni tampoco creyendo que uno va a resolver todos los problemas. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar cómo aliarnos con aquellas personas que tienen la experiencia, que saben lo que tienen que hacer en sus áreas, y también escuchando dónde están los dolores, porque también es importante tener claro qué dice la gente y dónde la gente está viendo también oportunidades de mejora. Así que muchas gracias, ojalá que nos puedan apoyar. Recuerden que el partido se llama Unidos Podemos y les pido su apoyo en las 2 papeletas, presidente y diputado. Es una bandera morada con una llamita naranja al centro. Pura vida. Muchísimas A ustedes gracias. las gracias, más bien por su tiempo.